cómo está la situación, ¿verdad? Es tremendo. Porque esto simplemente lo que significa, pues, mayor enfrentamiento entre distintas partes de nuestra querida España, de nuestra querida patria, y esto no es bueno. Por políticos que emplean nada más que maniobras, que estratagemas torticeras para sus propios fines y que en cierto modo pues están descomponiendo el país, o por lo menos el país tal y como lo conocíamos. Ya sabéis que como militar no puedo ser partidista, no puedo posicionarme en ningún sentido y es lo que intento hacer siempre. Ya sabéis que al canal vienen personas de todas las ideologías, de todas las afiliaciones políticas, pero como ciudadano sí puedo preguntar y por tanto voy a preguntar pues a personas que saben mucho de todo este tema. Pero antes de empezar con ellos, fijaros bien, que ni más ni menos que con Rubén Gisbert, ya sabéis, abogado y además político también, que sabéis que todos los días le elogiamos aquí en el canal del Coronel. Y luego vamos a tener también a un grandísimo abogado penalista, que es Jorge Albertini, habitual también en los programas de Iker Jiménez en Horizonte. Pero como os decía, os voy a contar una anécdota, hará ya como 20 años o más, una persona que había pertenecido a ETA, a la rama política, que luego llegó a ser diputado, estaba en el grupo mixto, que luego tuvo cargos muy importantes en una de las principales, digamos, conglomerados de comunicación de España. Y me acuerdo que un día, que conocía muy bien todos los temas del separatismo, los nacionalismos independentistas, y me dijo, mira, Pedro, dice, no te engañes. Dice, con el cuento de que me voy, de que me voy, de que me voy, lo único que pretenden ser españoles de primera. Es decir, tener más privilegios, que ellos gestionarlo todo, pero aprovechándose del resto de España, estar en España, pero sin que España esté en ellos, y probablemente tenga razón, pues también lo vamos a analizar o lo voy a ir preguntando. Porque a lo mejor todo esto de eso de que me voy, pues es simplemente, pues como estamos viendo, pues acumular más poder, acumular más dinero en detrimento del resto de España, de esta falta de solidaridad total y absoluta, y curiosamente de los que presumen de socialismo, de progresismo, y resulta que son los primeros que rompen la solidaridad nacional. Así que tenemos mucho de lo que hablar, tenemos muchísimas noticias muy importantes. Luego se nos unirá también un periodista joven catalán, pero que tiene muchísima, muchísima información. Iba a estar desde el principio, pero me ha pedido, casi me ha rogado, que le estaban llamando de muchos medios internacionales y que les iba a atender antes. Y como aquí con Jorge Albertini y con Rubén Gisbert tenemos para hablar durante muchísimas horas, no hay ningún problema. Si os digo que a partir de las 11, 11 y cuarto, nos vamos a pasar a la estirpe de los libres con Iker Jiménez, que acaba de llegar, acaba de aterrizar, ha dicho que quería hacer un programa y por supuestísimo nos hemos puesto todos inmediatamente a su total y absoluta disposición. Así que no os preocupéis que aquí cuando acabemos, eso a partir de las 11 y cuarto, pasamos todos a la estirpe de los libres con Iker Jiménez, que ya sabéis que lo hace todo infinitamente mejor que yo. Así que ya damos paso pues a Jorge Albertini. Jorge, muy buenas noches, ¿Qué encantado de que tal? estés en el canal del Coronel. Y como no, Buenas noches, mi coronel. a Rubén, que ya es un habitual, tanto él de estar en el canal del Coronel como yo de estar en su canal. Ya sabes, un canal que ya se aproxima al 1.000.000 de seguidores y por Ojalá. tanto, pues con una influencia 800.000 mínimo, ¿no, No, Rubén? no, Por lo estamos, menos. estamos ahora en 600.000, pero bueno, poco a Bueno, poco. Pero gracias. el 1.000.000 llegará antes de final de año, ya lo verás. Así que, pues son personas, como os digo, personas formadas, que están todo el día en la calle. Pues fijaros bien, abogado penalista, conoce muy bien de verdad lo que está sucediendo, hablan los dos con muchísimas personas, tienen mucha información y todo eso es lo que pretendemos que nos cuenten, que nos van a contar, por supuesto. Porque yo lo primero que os preguntaría, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y por qué la sociedad lo estamos aceptando con esta pasividad? Cosas que creo que serían irreplicables en ningún otro lugar del mundo, literalmente. Estamos yendo hacia un federalismo encubierto, sin que pase ni por Cortes, ni siquiera por el Consejo de Ministros, sin que haya una reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que está pasando en España? Jorge y Rubén, cuando queráis. Bueno, básicamente ese es el resultado de que, además, yo le achaco directamente la responsabilidad al Partido Popular, ¿eh? Mira lo que te digo. El Partido Popular en el momento que tuvo una mayoría plena, absoluta, no tuvo a bien cambiar la ley electoral. A partir de allí, ese es el inicio de todos los males. Esa es la columna vertebral en el cual se cuecen todas estas estratagemas burdas, maliciosas en contra de nuestra querida España, nuestra querida patria. ¿Por qué? Porque en el momento que tú realizas una serie de fórmulas que un voto no equivale, no equipara
a la decisión de un ciudadano y que además se ven en la obligación de tener que pactar para que pueda gobernar los que han perdido, es decir, imagínate que en las Olimpiadas pues se reúnan todos los que han perdido y digan, la medalla de oro va a ser nuestra. A partir de ahí, como decía Shakespeare en Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Entonces, queremos ser y quieren ser lo que contradictoriamente no pueden ser. Porque no, cuando dicen somos elegidos democráticamente, sí, pero no por mayoría, no por mayoría. Y es ahí cuando ocurre esta serie de adefesios jurídicos, por tenerle una frase generosa. Y claro, estaba escuchando las distintas noticias, cómo es posible que Puigdemont se haya escapado, pero es que yo voy más allá. ¿Cómo es posible que no le hayan detenido cuando entró? O sea, es decir, más de 4.000 personas en Arco de Triunfo, que además yo no sé cómo es que ha llegado, yo pienso que ha estado ahí ya varios días, un día anterior por lo menos, porque ha salido caminando de la calle Trafalgar, que es una calle que yo conozco. Parece ser que habías pasado ya la noche en un hotel ya en Barcelona. Parece ser, porque ya sabes que mucha Además, en el momento que una persona se aloja en un hotel, automáticamente salta la alarma a la central de los Mossos, a la jefatura, y a partir de ahí uno puede ver si esa persona tiene una orden de búsqueda y captura. Pero bueno, pero estamos hablando de Puigdemont, de un político conocido y reconocido. Es decir, este señor aparece, camina unos 200 metros, termina la calle Trafalgar, parece que va con un par de personas de seguridad y un séquito de palmeros, y luego da un discurso de más de 6 minutos. ¿Y por qué no lo detiene en ese momento? Estamos hablando de un prófugo, de una persona que ha intentado la destrucción, quebrar un país. O sea, no hay acto terrorista más grave que este. Y sin embargo, ha aparcado a sus anchas, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha hecho un acto muy especial de Houdini, ahora me ves, ahora no me ves, como todo delincuente. Me hizo acordar, ¿sabes a cuál? Al Joker, que se burlaba plenamente. Pero yo pienso que el análisis debe ir un poco más allá. Y ahora lo dejo hablar a Gidueri, por favor, interrúmpeme cuando quieras, tranquilo. Yo pienso que el análisis debe ir más allá. ¿Qué pretendía realmente este señor? ¿Acaso su presencia iba a impedir que Illa fuese constitucionalmente nombrado? O sea, no, en ningún caso. ¿Qué quería este señor? Quería la burla, quería el deshonrarnos públicamente y mostrar que nuestra justicia no funciona, y que en puridad no es ningún perseguido. Porque si es un perseguido por delitos tan graves, que bueno, la mayoría, gracias al PSOE, están siendo amnistiados, pero el de malversación no. Y además se constituye como un reincidente. Ha dicho que lo va a volver y lo está cometiendo, lo va a volver a cometer. ¿Por qué en ese momento no se le detiene? Esa va a ser la bandera perfecta para que este individuo pueda decir, a mí no me están buscando. Tan es así que he dado un discurso y no ha pasado nada. Y no ha pasado mañana vuelvo. Claro, porque aquí, Rubén, estamos en realidad viendo un problema, pero que tiene dos caras. Una cara es, como bien decía Jorge, por un lado estamos hablando de ahora mismo la elección finalmente de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, con los votos principalmente de Esquerra Republicana de Cataluña, pero también de Podemos, ¿verdad? De los comuns. Perdón, comuns. Pero luego además, eso es una parte. Pero luego estamos hablando del tema Puigdemont, que no olvidemos que ahora mismo hay un gobierno en España gracias a los votos del señor Puigdemont, del partido de Puigdemont. Entonces estamos hablando de dos temas que evidentemente se fusionan clarísimamente, pero que en cierto modo también tienen su independencia, porque a lo mejor, pienso yo, no sé, ya os digo, yo os pregunto a vosotros, que son los que sabéis, si no lo han detenido, es que evidentemente él podría decir en ese momento, si a mí me detienen, yo rompo el acuerdo que tengo con el gobierno central, el gobierno de España, y por tanto se acabó el gobierno. Con lo cual eso es una parte. Y luego, claro, el tema de la elección efectivamente de Salvador Illa, que también tiene sus implicaciones, porque no olvidemos, tanto Jorge como Rubén, que lo que estamos hablando es de romper la solidaridad en España, de entregarle una serie de prebendas a Cataluña, que significa que a partir de este momento, literalmente, si nos atenemos al acuerdo, España se ha convertido en un país federal. ¿No lo ves así? ¿No lo ves así, Rubén?
Sí, pero yo difiero de la exposición que ha hecho Jorge por una serie de rasgos característicos que yo vengo exponiendo desde que inicié mi canal. Yo insto a los que me vean a que vayan a ver los primeros vídeos de mi canal y los primeros que realicé eran analizando precisamente las sentencias del procés, mi trabajo de final de carrera que publicaré, espero antes de invierno, va sobre por qué no hay derecho de autodeterminación en España, pero no creáis que por una cuestión ideológica de derechas, no, porque, bueno, quizá Carlos Marx era de derechas, Engels, Lenin, Rosa de Luxemburgo, Otto Bauer. Las cuestiones que se han abordado desde el punto de vista jurídico de la cuestión nacional, no solamente por parte de la filosofía, en este caso marxista, que define el materialismo histórico, sino también desde la propia ciencia constitucional. Carl Smith lo tiene en Teoría de la Constitución, habla directamente del caso de España, Inglaterra, Portugal como naciones antiguas, Francia, en las cuales no cabe el derecho a autodeterminación. Pero eso es un tema, digamos, que va a costar y va a costar bastante explicarle a los españoles por qué. Y aquí es el punto fundamental, el punto clave. Porque tenemos un régimen político fraguado sobre lo que acaba de explicar el coronel Baños. No nos equivoquemos. Y esto es algo que tengo debatido con Gabriel Albiac, Premio Nacional de Filosofía, con Dalmacio Negro Pavón, miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Jurídicas. No se lo explica, nadie se explica, con 2 dedos de frente y 4 lecturas en derecho, cómo puede ser que en el año 78 se redacte un artículo 2 de la Constitución en el que se reconoce la indisoluble unidad de la nación española para acto seguido recoger las nacionalidades. Eso se entiende cuando se sabe cómo se hizo la Constitución. En una cafetería de Madrid, que se llama Cafetería José Luis, entre Alfonso Guerra y Abril Martorell, satisfaciendo lo que entonces se publicó como el café para todos. El café para todos era que si Cataluña y País Vasco tenían un tratamiento especial, pues el resto también. Y damas y caballeros, ese es el desarrollo que ha habido durante 45 años. Es que si los catalanes tienen estatut, pues nosotros también. Es que si ellos tienen esta autonomía, es que si ellos tienen un régimen fiscal, nosotros. Y esa es la deriva que ha estado habiendo. Por supuesto, hay una cosa que ha apuntado muy bien Jorge, pero que no es la ley electoral. También recae precisamente en esa Constitución tan mal hecha. El artículo 68.3 es el que impone el régimen proporcional, que es un régimen que se inventó en Inglaterra en el siglo XIX para controlar a una colonia que se llamaba Australia. Es un régimen no electivo, un régimen de voto para controlar un país. Y ese es el que se impuso en España junto con el resto de Europa continental con el Plan Marshall. Lo explica muy bien el primer secretario general de la OTAN, Henry Paul Spaak, en sus memorias Combate sin acabar. El único que se rebeló contra eso en Europa continental fue De Gaulle, en el 58. Pero el resto, pues de esos polvos, esos lodos. Así está Europa hoy. Y en concreto, en lo que estamos viendo en Cataluña, es precisamente, efectivamente, fruto de ese sistema que solamente se fundamenta en el pacto entre partidos. Hoy hemos llegado a un punto, y me quería esperar al directo con Iker, porque te he dicho, coronel, que, bueno, también explico que yo hoy he presentado una querella ante el Tribunal Supremo, ya está registrada, con mi procuradora, contra el presidente del gobierno, el ministro del Interior, el director de la Policía Nacional, el director de la Guardia Civil, la directora del CNI, el presidente de la Generalitat de Cataluña y el conseller de Interior. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado hoy es un delito flagrante de omisión de funciones tipificado en el 408 del Código Penal. Porque los miembros y cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación, el deber, en el momento en el que tienen conocimiento, de detener a alguien que está bajo una orden del Tribunal Supremo, del alto órgano jurisdiccional de España, del juez de Arena, que ha cursado orden desde el año 2017 incansablemente de búsqueda y captura en España, en Europa, internacionalmente. Y aquí llega este señor, nos pinta la cara, da un discurso y se va. Bueno, como bien ha apuntado Jorge, efectivamente ha venido y se ha ido porque se ha dado la orden de no intervenir. Es imposible, llevo toda la tarde hablando con policías, con gente relacionada con los servicios de seguridad de información, que por cierto, bueno, ahora diré, es imposible que hoy Puigdemont haya podido hacer lo que ha hecho si no es que se ha dado una orden deliberada de omisión. Omisión en la acción que debía llevarse a cabo de detener a un delincuente. Y eso es una cuestión que no es ideológica, coronel. No es ideológica. No es estar a favor o en contra del independentismo. Es que, damas y caballeros, ya lo dijo Tocqueville, un país que tiene un régimen jurídico arbitrario, que la gente percibe que ahora se aplica, ahora no se aplica, ahora digo que sí, ahora que no, es un país condenado a su disolución. Sin el imperio de la ley,
la percepción del ciudadano es que aquí todo vale, que nada cuenta, que nada es estático, que nada es seguro. Y eso es caldo de cultivo ¿para qué? Para que la gente diga, coño, pues si los políticos saltan la ley, yo también. Pues es que entonces el pitorreo que tenemos de nuestra propia concepción es el fundamento de la disolución. Y ahora digo, esta querella, yo no sé si se va a admitir a trámite o no, desde luego legalmente debería admitirse a trámite, debería por lo menos investigarse. Pero voy a dar una serie de datos que me han pasado hoy, que asumo con total responsabilidad decirlos ahora en exclusiva. No sé si el coronel sabrá lo que voy a decir ahora, pero yo me he quedado estupefacto por lo que significa. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que está pagado con todos nuestros impuestos, con la función en su artículo 2 de proteger y velar y salvaguardar la seguridad de los españoles, no opera en Cataluña desde hace meses. Está fuera de Cataluña desde que se configuró este último gobierno con el pacto entre Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y Junts. No hay agentes del CNI en Cataluña porque se ha ordenado desde el gobierno de España que salgan de Cataluña. Y no hay ningún agente de campo en toda Cataluña del CNI. Ninguno. Y la información que llega al CNI de allí, no de la que llega, se ordena destruir. No penséis que solamente esto compete... Rubén, que siguiendo instrucciones del gobierno, porque el CNI nunca hace nada por libre, hay que decirlo bien claro. Ellos reciben directrices bien claras, bien marcadas y bien delimitadas por parte de los gobiernos, esté quien esté. Ellos simplemente son un instrumento fundamental, pero un instrumento del Estado. Y acuérdate que por haber presuntamente espiado, que como es su labor, o vigilado a algunos miembros precisamente de estos movimientos independentistas catalanes, le costó el puesto a la anterior directora del CNI. Pero entonces, totalmente, pero no culpemos a los servicios de inteligencia. No, yo no culpo a los servicios de inteligencia, pero ellos cumplen y además tú piensas que el CNI no puede detener. Por supuesto. Si va a detener a alguien, va acompañado de personal de la policía o de la Guardia Civil. Y permíteme, coronel, permíteme una cosa. Si a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no se les ordena no intervenir, Puigdemont no recorre ni un milímetro desde la frontera. O sea, yo no estoy criticando a los cuerpos y fuerzas de seguridad. No estoy apuntando a ellos. Reciben órdenes de los Claro, no. Lo que estoy diciendo, pero es que esto no es grave solamente por los independentistas. Es que el CNI, que está pagado con todos los españoles para garantizar nuestra seguridad, si ya no opera en Cataluña, ¿qué pasa con las amenazas yihadistas? ¿Qué pasa con el terrorismo? ¿Qué pasa? O sea, es que el gobierno de España tiene la obligación de que opere en Cataluña, no solamente por los independentistas, sino para garantizar la seguridad de todos los españoles. También de los catalanes, de todos, por supuesto, de los catalanes. Pero no solamente eso. Puigdemont está en España. Ahora, mientras hablamos, Puigdemont sigue en España, no ha salido de España. Sigue en España. Eso era un poco tu teoría de que ha hecho este espectáculo, digamos, para que pasara casi desapercibido precisamente, finalmente, la elección de Salvador Illa. Y una vez que ya está elegido, porque desde luego ahí también hay parte de ese escándalo, yo creo que por lo que tú y yo hemos hablado, tú pensabas que va a volver a aparecer ahora, pero una vez que ya ahí ya está en el puesto, y a ver ahora qué sucede, ¿no? Yo pensaba, yo pensaba que él venía a ser detenido, pero que, y de hecho lo dice en su discurso. En su discurso esta mañana dice, ahora habrá quien se ría porque me van a detener. Y ojo, muy importante, cuando termina el discurso, ¿qué se oye por megafonía? Se oye... Ara anem a acompanyar al president al Palau de la Generalitat, porque estaba previsto que después de la primera intervención de Salvador Illa hablara Carles Puigdemont. Estaba registrado que iba a hablar Carles Puigdemont. ¿Por qué Carles Puigdemont, que convoca la manifestación a las 9, ojo, lo avisó ayer, pero es que no solamente eso, montar un escenario, por lo tanto, permiso para el Ayuntamiento de Barcelona, comunicación a la delegación de gobierno, es decir, que sabían que iba a venir a las 9, cuando la sesión empezaba a las 10. Y él, yo creo que él pensaba que le iban a dejar hacer el discurso y después, cuando fuera al Palau de la Generalitat, le iban a detener, por lo tanto, truncando la investidura, como dijo ayer Illa a la SER. Illa dijo ayer que daba la investidura por suspendida unas 72 horas, porque seguramente... Sí, hablaron de eso. Porque seguramente tendrían que detener a Puigdemont. Puigdemont cogería y presentaría un habeas corpus, no ante el Constitucional, como se ha dicho, sino, como bien sabe Albertini, solamente compete al juez de instrucción, pero el juez de instrucción diría, está bien detenido, y entonces sí, recurso de amparo al Constitucional. Eso es lo que yo creo que se pretendía. Pero ¿qué pasa? Que Esquerra y Sánchez han sido más listos que él, porque han dicho, muy bien, no te detengo y te dejo ir al Parlamento.
Y una vez en el Parlamento tú intervienes y dices que somos unos fachas, unos traidores, lo que tú quieras. Pero Illa sale investido. Y después de investir a Illa sí se le detiene. Eso es lo que yo pienso. Una vez ya Illa sea presidente de la Generalitat, ya le detienes y luego ya, pues bueno, está la ley de amnistía, lo que sea, lo que quieras. ¿Qué pasa? Que Puigdemont no quería eso. Puigdemont lo único que le interesaba era truncar el nombramiento de Illa. Si no, ¿para qué viene? No tiene ningún sentido que haya venido a hacer un discurso y se va. No. Él venía solamente para truncar la investidura y Illa lo manifestó ayer, que lo daba por hecho. Y repito, y con eso termino. Puigdemont sigue en España. Sigue en España. Sigue escondido, por supuesto. Yo no sé dónde está. Si lo supiera, porque también lo digo. Según la ley de enjuiciamiento criminal, cualquier ciudadano español puede detener a Puigdemont porque está en rebeldía. Y la ley de enjuiciamiento criminal así lo prevé y puede hacerlo en virtud del 490 de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero Rubén, según el fiscal, o por lo menos las noticias que yo he leído, dice que le ampara la ley de amnistía, que no se le podría detener. Sí, pero el fiscal dirá misa. Hay una orden de un juez que ordena que se le detenga y que se le ponga preventivamente en prisión, que es el juez de Arena. El fiscal lo que podrá hacer será intervenir una vez abierto el procedimiento. Pero en el momento en el que Puigdemont sepa la policía dónde está, tiene que detenerle. Y termino con esto. La madre de Puigdemont murió, desgraciadamente, pero no tiene nada que ver, mientras Puigdemont estaba fuera. Me han comentado que es muy probable que Puigdemont, en estos días en los que va a estar en España, escondido, irá al cementerio donde está su madre enterrada a presentarle sus respetos y después ya, cuando se calmen las cosas, abandonará España. Lo digo porque, bueno, la policía, la Guardia Civil y quien quiera, pues tiene ahí un puto... Aunque bueno, ellos lo saben, desde luego, si lo sé yo, no lo van a saber ellos. Pero, coronel, desde luego, esta es una página más de un sistema que para mí es un estado fallido. Esto es un estado fallido en el cual el reparto de las ambiciones de la clase política ha llegado a tal punto en el que hoy en día somos un hazmerreír, coronel, un hazmerreír de arbitrariedad jurídica. Esto es una cuestión que digamos, ruboriza históricamente a cualquier nación, no es una cuestión ideológica. Y bueno, me callo ya porque llevo mucho rato hablando. No, tienes toda la razón, Rubén, que sobre todo hay que ver cómo lo están tratando en la prensa internacional, ¿no? Que nos están poniendo desde luego a caldo y yo creo que con toda la razón, o por lo menos le está llamando poderosamente la atención lo que está sucediendo. Jorge, ¿a quién le puede interesar todo este espectáculo bochornoso que estamos viviendo? ¿Quién es el mayor interesado? Sí, varios apuntes. Primero, si me permites, coronel, varios apuntes. El artículo 2 de la Constitución, efectivamente, como bien ha dicho Gisbert, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Pero acto seguido, también dice, reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Lo recoge perfectamente, es decir, no disgrega, no divide. Puedes tener, incluso se podría llamar hasta, para hacer un símil, como estados. Son estados, no hay ningún problema, independientes, pero solidaridad entre todas ellas, porque generan una sola gran nación que es indisoluble, que es España. Eso en primer término. Dos, que cualquier persona lo puede tener. Hombre, esperemos ver a un héroe, a un valiente que se puede enfrentar. No creas que Puigdemont va con 1 o 2 de seguridad. Estamos hablando de un delincuente que tiene un grupo paramilitar. Y recordemos que este delincuente quiso llegar a un acuerdo con Putin para traer 10.000 paramilitares a España para poder... Pero Albertini, por favor, seamos serios, hombre, para poder solventar ese afán y ese acto kafkiano de querer llegar a esa independencia. Jorge, seamos serios, hombre. ¿Cómo va a tener un pacto con Putin para traer a 1.000 militares? Por favor, eso se publicó, eso no es así, no es verdad. De hecho, no se ha podido presentar ni una sola prueba sobre eso. Finalmente se desmintió. Todas las pruebas que se presentaron fueron la información que quedó revelada. Recuerda lo que quedó revelada por distintos partidos políticos que no quiero decir cuál. No, pero que fue información. Perdóname, es que tú has dicho seamos serios. Y a partir de ahí, el Tribunal Supremo le incoa un procedimiento de terrorismo. A partir de ahí. Por eso estamos ante una persona altamente peligrosa. Y a partir de ahí se iniciaron una serie de vínculos y de nexos entre este gobierno con otros gobiernos socialcomunistas que luego entraremos pero no quiero desviar la atención. La historia, Jorge, fue que evidentemente, como sucede, mira, tú piensas, yo lo he dicho 1000 veces,
que los movimientos independentistas... Fue Soros, es que fue Soros, lo sabe todo Dios, Sí, que es Soros el que pero- está detrás del independentismo catalán, pero vamos, de que se con lo una explicó manguera Carlos. de millones, lo digo yo, coronel, si quieres, ya que Sí. tú no puedes decirlo. Mira, entonces, sabes que eso, como digo yo, se fraguan en el interior, pero se materializan en el exterior. Hasta que alguien no te reconoce, evidentemente tú no eres independiente, por más que te presumas de ello o que lo difundas a los cuatro vientos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos contactaron, los, digamos, asesores o personas próximas, ayudantes de Puigdemont, contactaron con muchísimos países y con muchísimas personas. Y en este caso, lo que ahora mismo, lo único que puede haber es que también hubieran contactado con algunos agentes rusos, pero rusos como uno de los más. Ahora, de ahí que evidentemente, como iba a mandar 10.000 soldados, evidentemente no tiene ningún sentido, o como llegaron a decir que le iban a enviar, como era, medio billón de euros, ¿no? De los de Sí, 500.000 Bueno, pero millones de euros. vamos a que ese era el plan. Vamos a que eso tramaba. Sí, Sí, ellos y además por eso intentarían es que el con todo el Tribunal mundo, pero no Supremo, les funcionó, por eso es que el afortunadamente. Tribunal, así es, por eso es que el Tribunal Supremo abre causa penal por este delito de terrorismo contra Puigdemont. Es por ese sentido. Pero bueno, a lo que voy es, respondiendo tu pregunta, querido coronel, a ver, ¿A quién le puede interesar? ¿Le interesa al gobierno de España? Hay intereses efectivamente foráneos, que no nos olvidemos que les puede interesar que España se termine de romper. Aquí siempre hemos tenido enemigos tradicionalmente y no es precisamente Rusia. Entonces, ¿a quién le puede interesar? recordemos que todo lo que está ocurriendo obedece a una agenda internacional, a un plan que se va a terminar de cuajar en el 2030. Esto es por demás sabido, va más allá de la Agenda 2030 y todo esto, va mucho más allá. Es decir, aquí de lo que se quiere es la plena destrucción de la tradición, de la traditio como tal, es decir, de la cultura en el cual Gracias, Rubén. las bases cristianas, democráticas, y digo cristiano no desde el punto de vista religioso, ni mucho menos, lo digo desde el punto de vista crístico. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa, se fundamenta en el conocimiento y en el perdón. Todas estas sectas, todos estos grupos socialcomunistas, lo que quieren es la destrucción de los países cristianos, repito, no en el sentido religioso, en el sentido tradicional, en el sentido del conocimiento y del perdón. Porque para perdonar es entender el error, perdonamos y seguimos y avanzamos y crecemos y prosperamos. Por eso quieren cargarse todo esto. ¿Para qué? ¿A efectos de qué? ¿A quién le conviene todo esto? Pues a una serie de grupos económicos que no quieren la libertad económica, que quieren la opresión, afecto de poder tener una serie de siervos y corderos que será la población del futuro, que es la que están creando. Siempre ha existido una clase dirigente y una clase dirigida, pero esto se va a acentuar y esta clase dirigente cada vez va a ser menor, va a ser mucho menor. Vemos lo que está pasando en las escuelas. Desde el momento que en Cataluña automáticamente, prácticamente prohíbes el castellano porque lo minimizas a un 10%, no generas ni impulsas el que se aprenda un idioma tan importante como es el inglés. Ya no solamente hablo el castellano, sino del inglés. Es decir, está generando unos jóvenes con una ignorancia supina que no pueden pasar ningún tipo de prueba internacional y no están capacitados para dirigir absolutamente nada. Eso es lo que se pretende. Entonces, en el momento que las personas son conscientes y votan por un tipo de gobierno que lo que propone es el Estado socialista, que luego la gente no recuerda lo que es el socialismo. El socialismo es la primera fase del comunismo, en el cual se intentaba destruir la propiedad privada, que no exista ningún tipo de educación para que no genere libertad, destrozar la moneda, destrozar las herencias, las sucesiones, y luego pasar a la segunda fase, que era el hombre divino, que en ningún caso tenía ninguna propiedad y solamente era el intercambio. Esa era la idea de Karl y esa era la idea del otro vago de Engels. Entonces, todas estas conjeturas se vienen cuajando desde más de 200 años. Pero esta agenda lo que determina es este tipo de movimientos que lo vemos claramente. ¿Y a qué ayuda todo esto? Pues que tenemos un gobierno que quiere la destrucción de España, no quiere la unidad de España.
Estamos bajo Pues mira, la precisamente de orden de eso un fenómeno que protesta. perdona, Jorge, te voy a Sí, poner una imagen y luego os voy a poner un vídeo de un programa, es una pequeña parte de un vídeo, de un programa precisamente de Cuarto Milenio del año 2015, en el que hablan Santiago Camacho y el gran maestro Enrique de Vicente. Pero primero os voy a poner esta noticia que es del año 2014, en el que el señor actual presidente del gobierno, el Pedro Sánchez, decía: la monarquía encaja en una España federal. Si es que Estamos si hablando es que son muy del año 2014. Y ahora, perdonadme, os voy a poner este vídeo, es muy cortito, pero creo que es muy interesante para que lo conozcan todos nuestros queridos seguidores. Porque fijaros lo que dice al final. Que no es en absoluto ya, con las pruebas en la mano documentales, decir que la transición española fue un guión hecho y escrito desde Estados Unidos. Por favor. No, si quieres, yo he leído los cables también de Kissinger, Sí, sí. Tengo aquí algunos y podemos comentar un párrafo que verás que da una dimensión totalmente distinta, porque está muy hay estudiado. más documentos que esos, están todos los documentos desclasificados, pero bueno. Cuéntanos. Te voy a decir que la segunda transición ya está escrita. Y la segunda transición, ¿Es la de ahora? que es la que sería ahora, La que inicia este año, rey Felipe VI. que ha habido muy poca representación española en el Bilderberg, parece ser que en el orden del día era una de las cosas de las que más se hablaba. Y viendo las cosas que van comentando, porque no sabemos lo que se habla allí, pero sí podemos, Eso es importante, no lo sabemos. pero sí sabemos lo que se habla, lo que hablan después las personas que salen. Y sí sabemos los estados de opinión que quieren, Pero que lo quieren que poco, quieren propagar. poco contar- secreto entonces, Santi, ¿no? No. Es un microgrupo ultra secreto que tiene el mundo y luego salen y hablan. No, es un poco raro. Perdón, No, no, largan o pero no a hablan lo de lo que mejor han hablado. intoxican. Ya. Sino hablan de lo que quieren que se hable Eso. a partir de entonces. Y entonces, para España, con Felipe VI, se está hablando de una segunda transición, se está hablando de un modelo a la belga, de una democracia federal, de una monarquía federal, y probablemente sea lo que vayamos de aquí a 10 años. Y si pasa Fijaros bien que ha dicho de aquí a 10 años. Esto fue en el año 2015. Sí. Igual fue muy premonitorio. Fíjate, Y nos han colado un sistema federal, una España federal, por la puerta de atrás, sin modificar la Constitución y sin ni siquiera ir a Cortes, Rubén. no. Lo que está pasando es fruto de la ambición que he citado antes, cuando se fragua la Constitución, y de la ignorancia más absoluta y supina. Mira, nadie sabe, y el tonto de Pedro Sánchez, y lo tengo que decir así, pero es que ya a estas alturas tengo que hablar como tengo que hablar, ¿por qué el PSOE tiene lo que se llama unas comisiones ejecutivas federales? El PSOE está constituido a través de Comisión Ejecutiva Federal. ¿Por qué se llama Comisión Ejecutiva Federal? Ni la gente del PSOE lo sabe. Porque el PSOE del siglo XX, el de la Segunda República, se inspiraba en los fundamentos de la Primera República Española, que fue federal. Pero no fue federal en el sentido de varios sujetos políticos que se unen, sino fue federal porque era la de Pi y Margall, que tradujo ¿a quién? A Proudhon, que tiene un libro que tengo ahí que se llama El Principio Federativo. Y el principio federativo no tiene nada que ver con la federación de varios sujetos políticos que se unen como Alemania, como Estados Unidos, sino que es un principio que se basa en la mutualidad, en que todos los ciudadanos se federan y una estructura casi como las federaciones deportivas. Y esa idea es la que el PSOE después lleva hasta la Guerra Civil, y ahora lo han vuelto a poner creyendo que el PSOE es federal porque tiene que defender que hay varios sujetos políticos, como España invertebrada. Bueno, yo he cogido antes este libro, que le pido al que quiera más o menos saber por qué en España no hay varias naciones, las nacionalidades no pueden existir porque no hay naciones, hay regiones, hay lenguas, con una riqueza y una pluralidad brutal, pero tenemos la prerrogativa, la suerte de ser una nación antigua. Repito, el primero que desarrolla esto, ¿quién es? ¿Franco? No. Es Carlos Marx, es Engels. Yo nunca he sido comunista. Como nunca he sido comunista, no tengo por qué rechazar los grandes descubrimientos del pensamiento filosófico del marxismo, como es el materialismo histórico. Y efectivamente, en Marx, en Engels, en Otto Bauer, hasta en Stalin, está la configuración y la unidad de España como una nación antigua. Pero es que el que inventa la ciencia constitucional, que es Carl Smith, y les invito a ustedes a leer Teoría de la Cuestión de Carl Smith, se dice expresamente y se cita a España como una nación antigua cuya unidad política es preexistente y anterior,
y no es una unidad política que se realice por estados federados como la unidad política del absolutismo monárquico fruto del imperio a partir del siglo XIX, como Alemania, Baviera, Prusia, Sajonia, etcétera, etcétera. Es que hay que estudiar las cosas antes de hablar. Y desgraciadamente estamos viviendo una mentira para destruir el sujeto político español por ambición. La ambición de la clase política española, que en el 78 vio la situación y la oportunidad de repartirse el Estado como premios de consolación, y eso está estudiado y archiprobado, y la ambición extranjera, que es la pregunta que hacía el coronel. ¿A quién interesa esto? ¿A quién interesa una España débil? ¿A quién interesa unas naciones continentales europeas débiles? Pues a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, damas y caballeros, a los que quieren unos países que no se revuelvan contra ellos. A Inglaterra, a Estados Unidos y a los países que tutelan a día de hoy una Unión Europea deficiente, corrupta, totalmente inflacionaria, que lo único que hacen es someter a estos países, entre los cuales está España, mediante una deuda exacerbada e impagable. Y estos países han construido esta arquitectura con la finalidad de someternos. ¿Y cuál es la segunda prueba de esto? Que allá donde han ido han hecho eso. Es que en el año 2000, perdón, coronel, y a las grandes corporaciones, porque mira, el mundo está evolucionando de tal manera. Hemos pasado de empresas familiares pequeñas a grandes empresas familiares, de ahí hemos pasado a multinacionales que iban comprando estas empresas familiares grandes, pero ahora ya es que ni siquiera las multinacionales, quien está comprando todo, no nos olvidemos, son los grandes fondos de inversión. Claro. Básicamente los cuatro grandes, y está pasando en España, en nuestra querida España, estamos hablando de BlackRock, de Vanguard, de State Street, de Fidelity, los que lo están comprando todo. Totalmente. Y ese es el mundo que le interesa que evidentemente tú no seas fuerte, que tú estés debilitado, no hundido completamente, pero lo más debilitado posible, porque es la manera de tenerte controlado y de tenerte subyugado. Pero coronel, perdona, fíjate una cosa, coronel, tú esto lo sabes mucho mejor que yo. ¿Qué pasó cuando Rusia, en el año 2001, le pregunta a la OTAN si puede formar parte de ella? Que la OTAN le responde, ¿verdad? Y le plantea una serie de exigencias, unas cosas que tendría que hacer Rusia para pertenecer a la OTAN. Y sabes muy bien que hay un capítulo en el que se dice expresamente que Rusia tendría que trocearse entre 32 o 34 países para no tener precisamente esa unidad, esa fuerza que tiene precisamente esa federación rusa. Y lo que buscaría para entrar sería esa balcanización. Eso es lo que se pretende, desde luego, porque cuando tú partes y repartes la tarta, como va a pasar finalmente en Ucrania, luego actúan los grandes grupos de inversión, que son los que se quedan... Ya están, que son los que se quedan en esos territorios. Pero no nos equivoquemos, los primeros que están troceando y vendiendo nuestro país en contra de lo que nos ha costado siglos de sangre de nuestros antepasados, siglos de sangre, de guerras, de luchar por un porvenir, son precisamente nuestra clase política, por sus ambiciones. Ya empiezo a escuchar que hasta Madrid es nación, por Dios, porque algunos piensan que si defiendes que España es una nación, eso suena a Franco. No, Franco tiene una idea subjetiva de la nación. Yo estoy hablando de una idea objetiva de la nación. Nada más. No olvidemos que antes decías cuál era la obligación de los servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas, que no se nos olvide. Y lo pone bien claro. La razón de ser de los ejércitos es la defensa militar de España y su misión garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Es que parece que se nos ha olvidado todo. La Constitución los acogemos a ella cuando nos interesa y cuando no nos interesa nos olvidamos de ella. Jorge, te voy a poner un vídeo. Y ahí lo más importante, coronel, es, como bien ha dicho Rubén, claro, Joseph Proudhon decía, la propiedad privada es el enemigo y el mercado su instrumento, que a su vez nutrió conjuntamente las ideas de Giuseppe Mazzini, que decía, no digas yo, sino di nosotros. Todo esto lo recogió Karl Marx, Friedrich Engels, como ya hemos dicho, en El Capital, individuos que en su vida habían... Pero eso no lo dijo Proudhon. Algún tipo de labor que luego sirvió como caldo de cultivo para que pueda coger la Revolución Rusa, esto lo estoy resumiendo, la Revolución Rusa,
Stalin y todo, Trotsky y toda esta gentuza, que además entre ellos se mataron porque como buenos comunistas eran traidores. Jorge, si te parece, perdona, vamos a centrarnos un poquitín en el tema de Cataluña. Ya sé que los dos Por sois favor, personas sí. súper cultas y podríamos estar hablando de este tema. Mira, te voy a poner un vídeo, por favor, y te agradecería que luego nos hicieras algún comentario. Iniciativa internacional para defender la democracia española hemos hecho muchas cosas durante estos últimos meses. Por ejemplo, hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional el Plan Exterior de la Generalitat y nos ha dado la razón precisamente el Tribunal Constitucional porque estaba al servicio de Cataluña y no del separatismo. O mejor dicho, estaba al servicio del separatismo y no de Cataluña. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Cómo una persona puede variar, puede ser un veleta, conforme va el viento, conforme le conviene, sin importar la destrucción de un país, sin importar la destrucción de una ciudad, de una cultura, además, estamos yendo directamente hacia la debacle económica, ¿eh? Esto va a generar... Perdóname, Jorge, perdóname que te interrumpa. Estos días, sabes que ha sido viral un vídeo de estos días de un programa de televisión en los que un economista muy conocido, no vamos a decir el nombre, de los más conocidos, que ha sido asesor precisamente del gobierno socialista, despotricando completamente con respecto a lo que está sucediendo. Pero es que incluso una Elisa Beni, que además yo me llevo muy bien con ella, no coincido en muchas cosas, pero te quiero decir, y que ha sido también siempre muy próxima a la izquierda, al mundo socialista, y estos días también despotricando completamente. Es decir, yo creo que estamos llegando a un límite, te lo pregunto, en el que incluso personas que eran muy afines, ya no te voy a decir Alfonso Guerra o Felipe González o los clásicos, que empiezan a ver esto como que esto no coincide con la filosofía clásica del Partido Socialista, que no es el Partido Socialista que ellos han conocido, y que esto ven que en cierto modo se hunde. Es que no es una cuestión ideológica. Perdón, y sobre todo, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos económicos? O sea, ¿qué está ocurriendo? Ya en el 2017, casi 5.000 empresas cambian su sede fiscal. Se van a Valencia y otros a Madrid. Casi 5.000 empresas. A partir de ahí se genera no solamente el desempleo, sino que yo no entiendo cómo puede ser posible que a día de hoy todavía haya ciudadanos que votan al independentismo. Hay ciudadanos que apoyan la política de Pedro Sánchez en esta unión. Pero, perdóname, Jorge, no olvidemos que llevan muchos años adoctrinándoles. Así es. Tú piensas que si tú piensas que si a un movimiento nacionalista separatista, que es como en puridad se le debe llamar, tú le das la educación, le das los medios de comunicación y encima, en cierto modo, le das hasta la fuerza, que es, digamos, los Mossos de Escuadra, es que se lo estás poniendo todo en bandeja. Solo es cuestión de tiempo. Porque al final... Y ahora ya le diste la fuerza económica porque controlan los impuestos. Mira, bueno, pero todo, es que ya va a ser efectivamente un sistema federal, van a controlar la justicia, van a controlar la hacienda, con lo cual quedaría como mucho, la defensa, y vamos a poner entre comillas, y la política exterior, y la ponemos todavía más entre comillas, porque no olvidemos que Cataluña, desde hace muchos años, tiene sus propias delegaciones, digamos, diplomáticas en el exterior. Pero ya ni eso, coronel, porque fíjate que si el CNI ya no está en Cataluña. Y el que opera en Cataluña a nivel de inteligencia es la Fuerza Rural, que depende de la Generalitat y depende de los Mossos. Es que hoy en día es que no somos conscientes, porque yo repito, mira, esto es una cosa muy fundamental y es una cosa que voy a explicar antes incluso de explicar ciertas cosas que llevo repitiendo mucho tiempo. El sistema que yo defiendo, que es un sistema como el... mejorado, lógicamente, pero con los fundamentos, por ejemplo, del americano. Pero estamos hablando de que este régimen, este sistema político, que como bien apuntabas tú, se ha dejado por el camino a personajes que hoy en día dicen, madre mía lo que hemos hecho. Es que cuando se aprobó la Constitución, miren ustedes, busquen en Google lo que dijo Gil Robles. Y dijo precisamente lo que estamos hablando, que el sistema que se impuso era un sistema partitocrático que llevaría a las ambiciones y a la federalización de España. Lo dijo literalmente. Porque lo que se buscaba en ese momento era el reparto. Yo, quizá este marco que requería un desarrollo más seguro que tenemos tiempo de hablar de todo esto, pero yo quiero apuntar algo muy importante, coronel. El papelón que no le ha importado hoy al presidente del gobierno ni a la Generalitat de Cataluña de nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad. O sea, la imagen que hoy ha dado España ante el mundo es que no puede ser peor.
De hecho, tú has visto, por ejemplo, en las redes que todos los sindicatos policiales, muchos policías que se han atrevido a poner tweets a este respecto, todos diciendo que para ellos ha sido una auténtica humillación. Es que les han quitado toda su potestad, les ha quitado su autoridad para ejercer precisamente ese poder que le entrega el Estado a las fuerzas policiales, y se la han quitado completamente, les han anulado, les han puesto en una situación ridícula, como tú dices, y además con un gran desprestigio internacional, porque hoy día todos nos estamos viendo los unos a los otros. Totalmente. Y esto se corre por todos los países. Pero es que con Mira, qué, yo estaba con qué hablando, cara, con qué cara vas a... perdona, Rubén, estaba hablando con un amigo ahora de la Policía Nacional, un alto cargo. Claro, me estaba informando que se está ejecutando, ya se empezó a ejecutar el plan para retirar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de aeropuertos, para que los Mossos puedan controlar los aeropuertos. Es decir, si estamos ante un gobierno y ante una comunidad que permite la inmigración ilegal, porque ¿cuál es el problema de la inmigración ilegal? Que no controlas exactamente cuáles son los antecedentes de la persona que está entrando. Y ahí se puede colar cualquier tipo de personas y de ahí los resultados. Pero a mí, porque ha hecho además Rubén un análisis muy elocuente, correcto, pero yo quiero poner el foco en ese sentido. Ya sabemos que hemos hecho el ridículo internacional, ¿no?, en el tema de justicia, pero yo quiero poner el foco en el ciudadano. Yo estoy en pleno contacto constantemente con los ciudadanos catalanes, ciudadanos de bien que creen en el debido proceso, que creen en el Estado, que creen en la justicia, que se sienten y están orgullosos de ser españoles. ¿Qué ocurre con estos ciudadanos? Los hemos dejado totalmente desvalidos, se sienten abandonados. Y la reacción de todas las personas con las que he hablado, porque me escriben por interno muchísimas personas, es: yo me marcho, porque no puedes luchar. Ya no puedes luchar contra esta ola, porque los llamados para esto son los políticos. Pero tenemos un partido como Vox y el PP que no están haciendo absolutamente nada. No, al revés. Por amor de Dios, Al revés, moviliza a las personas, al revés, organízalas, genera una revolución social real si realmente eres un líder de capacidad. No te dediques, no estoy de acuerdo, bueno, una vez más, y una serie de insultos absurdos que no van a ningún sitio. Es decir, ya es momento de que nazcan líderes. ¿Quién es el líder? El que ordena. ¿Y qué cosa es ordenar? No es mandar con la voz en alto, no, es poner las cosas en orden. Y sobre todo, Jorge, líderes que busquen la unión, no la desunión. Porque lo que tenemos ahora son politicuchos que solamente por su propio interés no les importa romper, destrozar completamente un país como España, que es lo que decía antes Rubén, que tiene siglos de historia, si no es el país más antiguo, de los países más antiguos del mundo. Cataluña se ha convertido en una de las comunidades más peligrosas. No podemos caminar por Plaza Cataluña o por calle Trafalgar, irnos hacia el lado de las Artes. No puedes caminar porque te van a robar. Antes hurtaban, ¿sí? Ahora te van a robar con violencia. ¿Cómo puede ser que no puedas permitirte adquirir una propiedad y alquilarla para tener un ingreso? Que conozco una clienta que el tema lo tuve que solucionar de otra manera, una señora mayor, 2 pisos, uno lo alquilaba y en el otro vivía del alquiler del otro piso, que su marido, conjuntamente con ella, tenían una bodega pequeña, habían trabajado más de 50 años, le habían ocupado esta vivienda. Es decir, no hay ningún tipo de voluntad de poder proteger. Cuando dicen las grandes empresas, los ricos, no estamos hablando de gente muy humilde que hace un gran esfuerzo para comprarse una casa y que ha trabajado como tú no lo has hecho, ¿no? Entonces, se permite una ocupación ilegal, se permite una inmigración ilegal que fomenta la delincuencia. La propia inmigración ilegal ya es un acto delictivo, pues estás yendo en contra de la norma, de la regla, estás transformando y evadiendo lo que realmente debiera de generar un visado para poder controlar a las personas que ingresan. Perdona, Jorge, sí. Quiero preguntarle una cosa a Rubén, que antes de que se me pase, que se nos va pasando el tiempo rápidamente. Mira, Rubén, yo creo que deberías explicar, por favor, de la manera que tú lo haces, que lo concentras también, lo resumes también, para todos nuestros queridos seguidores, qué significa la elección hoy de Salvador Illa. ¿Qué ha cedido el gobierno central, el gobierno de España,
a Cataluña, a la Generalitat, y qué ha hecho que se rompa completamente la solidaridad, para que lo entienda todo el mundo, lo que hoy significa este acto que creo que tiene una importancia histórica. Lo tiene y es que una de las cosas de las que hay que dejar de hablar es solidaridad. Es que ese es el discurso precisamente de los independentistas. La solidaridad se produce entre diferentes sujetos. Cuando yo no puedo actuar o no puedo responder, actúa otro de manera solidaria. No hay diferentes sujetos. Es lo primero, perdóname, coronel, que yo voy a intentar e intento extender porque no es una cuestión ideológica. El problema es que como llevamos tantos años de dictadura centrado en imponer una visión de España, defender la unidad de España de cualquier manera tiene que ser de derechas. Pues no, damas y caballeros. Eso es lo... Es de ultrafascista, vamos. Claro, pero es que eso hay que explicarlo. Hemos llegado, fíjate, perdóname, Rubén, hemos llegado a un grado tal de perversión que si tú abogas por la destrucción de España, en el concepto que lo entendemos todos, resulta que eres superdemócrata. Pero si tú lo que buscas es la unidad y que todos estemos hermanados y que todos seamos solidarios entre todas las partes de España y que nos queramos entre todos y cada uno de los españoles, resulta que eres un ultrafascista. Pero si es que lo fascista... ¿A qué grado de perversión hemos llegado? Pero fíjate, coronel, que es que precisamente el fundamento del nacionalsocialismo alemán, es decir, del nazismo y del fascismo, se basa precisamente en lo que tú estás explicando, que es el fundamento del regionalismo. Es que los separatistas catalanes, vascos, gallegos, se fundamentan en su sentimiento, su voluntad. Eso es los discursos de la nación alemana de Herder y de Fichte del siglo XIX, que a través de Max Stirner cristalizan en el triunfo de la voluntad. De Leni Riefenstahl, 1941, Alemania nazi. Creer que la nación es un proyecto voluntario, es decir, que yo puedo elegir o no puedo elegir ser español conforme yo me sienta. Eso es una anormalidad. Es como pensar que tú puedes dejar de formar parte de tu familia si tú quieres. Es que tú puedes dejar de... El nacionalismo separatista, por definición, es supremacista, es excluyente, es xenófobo, porque evidentemente se considera superior y considera inferior a todos los demás. Perdóname. Totalmente. Bueno, pues ahora entra ni más ni menos que... Bueno, sé que está encorajinado. Me ha mandado hasta un documento. Yo les he dado su tiempo porque han estado en el canal del coronel. Y por supuesto, también es donde hay que estar. Información distinta. Y yo no sé si están ya todos. Rubén Gisbert, el gran Albertini y el coronel Baños. Si están, que pasen ahí en tromba. Ahí va. Don Rubén, bienvenido. Muy buenas, Iker. ¿Qué tal el jet lag? Bien, bien, bien. Aterrizando. Oye. Y vida, un abrazo, tío. ¿Cómo estás, Tron? Ahora no tienes paella ahí al lado donde estás, que ya sabes dónde ibas a hacer las paellas. A mi casa. Lo que pasa es que Inocente Duque es un innovador. El tío es un innovador y no solo hace la conexión rara, sino que me hace unos movimientos tipo Lazaroff, que yo no sé. Hay gente que tiene que entrar innovando, ¿eh? ¿Esto de ver la cámara así? ¿Por qué? Porque no hay conexión, entonces estoy poniendo la cámara donde puedo para... Me lo estaba imaginando. Pillarlo, Estás claro. buscando ahí la acogida de la red. Exacto. Vamos a ver, Rubén. Y es más, Inocente Duque retuiteaba esto también. Unos documentos, te has pillado un rebote brutal. Coronel, como siempre, bienvenido, gracias por el esfuerzo. Buenas noches, Iker, a todos los demás, Inocente. Bienvenido. Coronel, ¿cómo estás? Vamos a ver, Rubén, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, como bien has dicho, exactamente, venimos del canal del coronel. Ahí tienen la primera parte cuando terminen de ver esta. Y bueno, por supuesto, vamos a ver. Los que llevan siguiendo, por ejemplo, mi actividad en redes sociales desde que empecé, los primeros vídeos que yo tengo subido son sobre el procés. Son sobre lo que pasó en octubre y el proceso de descomposición que nos ha llevado este régimen y que nos está llevando. Ha dicho antes Ramajo una cosa que quiero matizar y apuntar. Desde luego, primero, la culpa no es de los servicios de seguridad ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero sí que es cierto que claro que hay una complicidad por parte de la clase política, que es la que está haciendo eso, y los mandos policiales. Página 54 de la sentencia del procés. Primer párrafo. Los miembros de los Mossos d'Esquadra no solamente no intervinieron, sino que ayudaron a organizar el procés. Que eso lo dice Llarena ahora mismo en una actualización en la que explica que ahí está el fundamento de la rebelión. ¿Qué ha pasado hoy? Preguntaba Iker. Pues un paso más. Yo no estoy de acuerdo, no quiero monopolizar la palabra ahora al inicio, que han entrado compañeros también. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que Puigdemont sí buscaba ser detenido. Creo que además la declaración de ayer de Illa iba en este sentido porque daban la investidura de hoy por suspendida, por 72 horas.
Lo que pasa es que han visto el cielo abierto cuando han dicho, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo después de la investidura de Illa. Porque yo creo que Puigdemont hoy solo buscaba una única cosa: dinamitar la investidura de Salvador Illa. Y desde luego, para ello, tenía que terminar a las 10, como estaba previsto, en el Parlamento de la Generalitat. Cuando él termina de dar el discurso, se escucha por megafonía que dicen: ara anem a acompanyar al president Puigdemont al Palau de la Generalitat. Porque eso es lo que estaba previsto. Que todo el mundo, toda la gente, acompañara a Puigdemont, y a las 10, que empezaba la investidura, después de la intervención de Illa, tenía previsto que hablara Puigdemont allí. Era Puigdemont el que tenía que hablar desde allí. ¿Qué sucede? Que ha visto que la investidura de Illa, que la detención no se iba a producir hasta que no se invistiera Illa, porque se había dado una orden. ¿Y qué orden se ha dado? Una orden que no solamente es una ignominia, no solamente es una vergüenza, no solamente evidencia que en España ya no es que no haya democracia, no hay Estado de Derecho, no hay imperio de la ley. Es que es un delito que ha motivado una querella, que conforme yo esta mañana estaba viendo lo que estaba pasando, he cerrado el directo, me he puesto a redactar, y a las 15 y 3 minutos estaba ya presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, José Ángel González, director de la Policía, Leonardo Marcos, director de la Guardia Civil, doña Esperanza Casteleiro, directora del CNI, contra, desde luego también, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Rubén, vamos a ver, Rubén, contra tots. Entonces, vamos a ver. Esto es que te ¿Qué está apareciendo mucho aquí? y te cabrea mucho, y como eres un tipo muy vehemente, ya lo sabemos, como Albertini, te lanzas ahí y tiene algún recorrido, es decir, es algo que puede tener algún recorrido, o en el fondo es un poco la indignación que yo no sé si porque fíjate, yo no sé, Inocente, porque como tienes la conexión así para prácticamente despedirnos, esta indignación que revela aquí Rubén, y todos os conocéis, yo no tengo el gusto de conocerte, esta indignación cuando se cuentan algunas cosas de esta ficción a veces que parece España, que parece que siempre lo ha sido, ¿no? Siempre hay una noticia nueva que alucinas. Tú tienes un vídeo que me ha parecido impresionante sobre la ocupación y de cómo algunos códigos, intentando reírse de ellos, acaban demostrando lo que pasa, ¿no? Es decir, intentando llevar la contraria, te acaban contando lo que pasa. Luego esta batalla, por ejemplo, este fervor que tiene Rubén y tal, porque vosotros estáis más al cabo de la calle, entre la gente o generaciones más jóvenes, ¿detectas que hay un movimiento que habla de esto, está harto ya, o también hay luego su conflicto? Es decir, hay dos partes que se enfrentan y que aplauden todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, lo de hoy. No, yo creo que la mayoría de la gente joven, no solamente joven, yo creo que la mayoría de la gente piensa efectivamente algo, o tiene una cuerda muy similar a la nuestra. O sea, que entienden que los políticos y muchos de los medios de comunicación, personas que trabajan ahí, que son funcionarios de empresa privada, y políticos que simplemente se han metido ahí para enriquecerse y porque no saben hacer otra cosa en la vida. Y eso lo entiende la gente y claro, muchos piensan, ¿y por qué no se cambia esto? Pues no se cambia porque la oposición es exactamente lo mismo. Entonces no se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. Mira, es como una red como la que tienes detrás, ¿no? Sí, exacto, para que no me metan gol. Sí. Y que una cosa que preguntabas por el recorrido de la querella, pues habrá que preguntarle, por ejemplo, a Vox, que 7 horas después ha anunciado exactamente lo mismo. Yo no hago estas cosas por publicidad porque soy abogado y los mecanismos jurisdiccionales se tienen que emplear bien. Yo creo que el artículo 408 del Código Penal hoy se ha cumplido de manera palmaria. La Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han permitido, teniendo ellos conocimiento y habiendo una orden de detención, que Carles Puigdemont realizara lo que ha realizado. No se les ha escapado en ningún momento. Ha habido una orden y, por lo tanto, ha habido una omisión en el deber de perseguir un delito. Eso es un delito en sí mismo. Otra cosa es que tú preguntas, ¿quién nombra el Tribunal Supremo? Tenemos una justicia politizada, eso es una realidad. Es un cáncer de nuestro país. Igual que la deriva federalista que estamos encontrando, que encarna en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, el recorrido, pues será el que quieran sus señorías, pero con la ley en la mano, desde luego, toda esta gente que iba citando tiene que responder ante la justicia porque alguien, si no es de la Generalitat, es del Gobierno de España o conjuntamente, ha ordenado hoy a nuestras fuerzas de seguridad, que son unos grandísimos profesionales, que no intervengan a una orden del alto órgano jurisdiccional de España, del Tribunal Supremo. Es que es muy grave, Iker. Es muy grave, sí. Si es así, es muy grave.
Inocente, el pobre está ahí en un piso 25 buscando, yo no sé de qué manera la wifi no quiere hacerlo subir más. Dice Diego que el por qué el enfoque de perfil, ¿por qué? No lo sé, porque me he cansado de una mano y me he puesto la otra. Ya está. Sí, Yo sabía que así, este hombre iba a dar que así. hablar. Ahí. Vale. Oye, te mando un fuerte abrazo. Sigo tus vídeos. Algunos, Gracias, de Iker. verdad, en esta situación en la que es difícil incluso sacar una sonrisa porque lo que se cuenta es muy grave, yo lo agradezco mucho y conectaremos en más ocasiones porque estamos ahí todos medio temblando con la conexión. Cuando estés en tu guarida, haremos Genial. algunos programas seguro porque yo quiero contar con vosotros y con esa frescura que tenéis para afrontar las cosas. Me imagino que no sé sin problemas también, aunque esto es otra historia. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Iker, por haberme invitado. Ha sido un placer. Rubén, besitos. Me debes Coronel. me debes unas cuantas paellas, ¿eh? Bueno, unas. Te debo un par de cañas y ya está. Eso está bien. Coronel, encantado de verte otra vez. Y no he tenido la ocasión de hablar contigo, amigo. Albertini, perdóname, macho. Un fuerte abrazo y gusto. Un placer. Un abrazo. Pues mira, vamos a pasar. Un abrazo, Inocente, gracias. Vamos a pasar con Jorge, porque precisamente, viendo yo el canal del Coronel como debe ser, que han estado antes activos y por supuesto luego podéis acudir rápidamente a la información que han dado y por eso no quería coincidir de la misma forma seguido, porque cada cosa tiene su aquel. Y yo ya imaginaba, yo es que aterrizaba que el Coronel se iba a meter en esta historia porque lo que hay de fondo, amigos, y ahora podemos ya casi reflexionar y filosofar, sobre todo de qué viene el futuro, qué viene a futuro, ¿no? Nos lo pregunta mucha gente, fíjate, Raquel Tellez, Rosa Aguilera, XX, Salus Asensio, somos miles y miles y miles y miles de contactos que muchas veces la gente no sabe en YouTube cuánta gente está entrando, saliendo, cuánta gente está viendo esta conexión, es increíble. Y Albertini le oí en el canal del Coronel, ese canal que sube como la espuma, le voy a decir una cosa que es el principal sartenazo también se lo va a llevar el Partido Popular, hombre. Lo decía, te oí así, ¿no? Bueno, querido amigo, bienvenido a casa. Gracias. Te veo más moreno que nunca. Sí, no te creas, esta luz es un poco blanca, pero sí, no, bueno, bien, estamos bien. Pero te oía darle el sartenazo como diciendo que no se vayan de rositas. Hombre, sí, porque estos barros vienen de estos lodos vienen de otros barros antiguos. Solo viene de otro barro. Efectivamente, claro, aquí estamos apuntando con muy buen criterio que la culpa directa es de los políticos, efectivamente, pero los políticos de toda catadura, es decir, también los políticos de Vox, también los políticos del PP, porque ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando a día de hoy? ¿Qué es lo que quiero que la ciudadanía realmente pueda entender, pueda comprender? Ejemplo, ¿por qué no se le ha detenido a Puigdemont, ¿no? Es decir, aquí está el gobierno, ¿sí? Da una orden directamente al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, acto seguido, a la Consejería del Interior, donde hay una señora que es presidenta que se llama Nuria Parlon, ¿sí? Que esa señora fue alcaldesa de Santa Coloma por el PSC y secretaria de Acción Social por el PSOE, es decir, una persona puesta por el gobierno. Y a su vez ella ordena a los mozos que actúen o que no actúen. Entonces, y voy a ser muy rápido, llega un momento en el que, por ejemplo, nuestro querido Rubén, ¿no? Sí, muy bien, efectivamente hay una dejación de funciones, amerita una querella, por supuesto, pero lamentablemente no va a prosperar. Y no va a prosperar, no porque esté mal planteada la querella, ni mucho menos. Rubén es un letrado brillante, desde luego. ¿Qué ocurre? Llega un momento en el que no podemos buscar la solución a la enfermedad, la cura, en el mismo lugar que te genera la enfermedad. Ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela. No podemos ir por las vías democráticas en Venezuela porque no existe un Estado de Derecho. La solución radica de otra manera. Es un movimiento popular que tiene que levantarse y generar ese cambio social. En España, lamentablemente, ya hemos llegado a esa situación. Y no tenemos ningún tipo de partido político que sin ningún tipo de violencia, realice un movimiento. Aún. Es decir, necesitamos poder realizar huelgas constantes, permanentes, paralizar el país de forma no violenta
pero es que esto ya ha llegado a su máxima expresión. Nada ganamos quejándonos, diciendo, es que los políticos del PSC y el PSOE que se han unido en... Estás diciendo, Albertini, de alguna manera, querido compañero, y mucha gente está muy atenta a lo que dices, y ahora va el coronel, y podéis, ahora entre vosotros, por supuesto, de cara al futuro, esto qué significa también para el resto del país. Esto no es local, esto no es una influencia local, esto es global. Que hay un sistema, un entramado que hace imposible. Y luego, si queréis, incluso, porque muchos amigos de Venezuela, no os imaginéis lo que me he encontrado, claro, Venezuela, Cuba, México, que nos ven, que os ven, y preguntando cosas, ¿no? ¿Y qué va a pasar en Venezuela? Que también es lo que nos pasa, surge la noticia y otra queda un poco, pero habrá que ver qué pasa y los posibles paralelismos. Hay un entramado, me dices, Jorge Albertini, coronel, a ver qué opinas, que impide prácticamente, está todo tan tomado por ciertas circunstancias que podríamos llamar el establishment político, no lo sé, porque a lo mejor es lo que tiene que ser, yo no lo sé, pero desde luego al pueblo, a una parte del pueblo, le parece que esto ya es un cachondeo de unos niveles increíbles, porque al pueblo, al tornero, al carnicero, a la enfermera, al piloto de avión, al ingeniero, da igual, le exigen rotundamente y a veces parece que hasta injustamente le exigen. Y ve cosas que no pueden entender, coronel. Mira, que perfectamente lo acabas de definir. Sabes que hoy te he enviado un vídeo desde un restaurante en el que estaba comiendo con un seguidor mío que había venido desde muy lejos a verme para pasar el día conmigo. Y el dueño del restaurante me estaba diciendo, mira, si viera los juramentos que hay ahora mismo en la barra del bar, del restaurante, dice, están viendo, porque eran las 3, están viendo el telediario y la gente se está subiendo por las paredes, literalmente. Es decir, hay muchísimo disgusto en general en España, incluso de personas que no están especialmente formadas, pero que lo que están viendo pues les provoca una zozobra enorme. Lo que pasa es que tú sabes que una cosa es eso, digamos, el tirarle la zapatilla a la televisión y otra cosa es pues salir a protestar a las calles, que probablemente es lo que nos falte, ¿no? Porque lo que estamos viviendo, desde luego, es un escándalo mayúsculo en todos los órdenes. Yo he estado atendiendo con máxima atención a todo lo que habéis dicho anteriormente. Me ha encantado. Sabes que a Alejandro le tengo un grandísimo respeto, me parece un profesional, un periodista magnífico, y todo lo que han contado me ha parecido totalmente acertado. Y fíjate, yo te diría, Iker, que me da la sensación de que todo lo que hemos vivido hoy ha sido una pequeña trama, una pantalla, para que no prestáramos la debida atención a lo que de verdad hoy ha tenido la mayor enjundia, que ha sido el nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Porque este nombramiento lo que va a significar, Iker, a partir de ahora, es que hemos entrado en una España federal, sin haber pasado, evidentemente, una modificación de la Constitución, sin haber siquiera pasado por Cortes, no haber pasado ni siquiera por el Consejo de Ministros, y sobre todo porque a partir de este momento se ha roto completamente la solidaridad que obliga a la Constitución española entre las distintas partes de España. Esto es de una gravedad total, es un momento histórico. Y fíjate, todo el tema de Puigdemont al final no ha sido más que algo artificial, un artificio para camuflar, en cierto modo, que no se hable de esto que para mí es lo más grave y lo más significativo que ha sucedido hoy. Porque Puigdemont, evidentemente, si ha entrado en España, probablemente la noche anterior, o hace 2 noches, o 3 noches, como se ha comentado, probablemente siga todavía en Barcelona o en sus aledaños. Fíjate, es algo hasta si me apuras secundario, porque evidentemente es todo relacionado con el mismo problema, pero es solamente una parte del problema, una cara del problema o una arista del problema. Porque además, evidentemente, hoy Puigdemont lo tendría tan fácil, si de verdad quiere hacer daño, como decir, oye, mañana hemos roto el gobierno de España, el gobierno de la nación. Lo tiene tan fácil como eso. Fíjate qué sencillo lo tiene. Pero creo que esto lo que ha hecho ha servido para camuflar, para mí, lo que hoy en día ha marcado un hito histórico, que no olvidemos, que es a partir de ahora España se puede considerar, por lo menos en una parte de España, que ya se ha roto completamente la España que hasta ahora mismo conocíamos, la España constitucional. Mira, coronel, Pedro Sánchez, tweet, nos lo pone, vamos a leer esto, Diego, siempre atento, Diego Marañón. Hemos trabajado juntos en las circunstancias más adversas, me imagino que se refiere al proceso también de la pandemia, donde habría tanto que contar y tanto que se explica también de todo esto. Sé de tu amor por Cataluña, conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo. Justo donde necesita Cataluña. Serás un gran presidente. Cataluña gana, España avanza. Enhorabuena, Salvador Illa. Perfecto. Y luego hay un tuit, a ver qué opináis,
Y luego quiero preguntarle a Albertini por Barcelona, la estructura urbana que él conoce perfectamente y cómo ha podido ser lo de hoy. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, una humillación insoportable, otra más. Es doloroso asistir en directo a este delirio del que Sánchez Castejón es el máximo responsable. Es imperdonable dañar la imagen de España así. Habría que ver qué opina nuestro querido público de este tope. Perdona, coronel, sí, dime. Fíjate, si me permite, Iker, mira, si no hubiera pasado el espectáculo de puro teatro de Puigdemont, ahora mismo estaríamos todos hablando de lo que ha significado precisamente la investidura de Salvador Illa. ¿Pero crees, por tanto, que hay un efecto pantalla para ocultar lo otro, consciente o que se aprovecha de él? Consciente. Vamos a ver, que se le haya permitido entrar como se le ha permitido entrar, que no se le haya detenido incluso días antes, que evidentemente no lleva desde una hora antes de las 9 de la mañana para hacer este montaje. Y fíjate, porque recordemos que incluso socialistas de pro, socialistas de toda la vida, socialistas que están presidiendo comunidades autónomas o asesores del gobierno socialista que lo han dejado de ser, o personas, comentaristas, influencers, que están apoyando sistemáticamente y de manera permanente al Partido Socialista y al gobierno socialista o al gobierno de España, y que de repente llevan unos días totalmente en contra. Estas voces hoy se han silenciado porque todo el comentario se ha centrado en Puigdemont. Y creo que nos hemos olvidado de la gravedad, una vez más, de lo que ha significado esta situación. Antes hablábamos... Volvemos a lo mismo. Una cosa antes, sí, una cosa antes nada más, porque te he escuchado también en el canal del Coronel y me gustaría que lo cuentases. Tú conoces muy bien la zona, bueno, quizá todos la conocemos, pero Albertini ha vivido mucho en Barcelona y te parecía increíble absolutamente que alguien en estas circunstancias de persecución de la justicia acuda ahí. Incomprensible. O sea, ninguno tenéis duda de que ha pasado algo. Todos se preguntan cómo es que cómo lo han dejado escapar, pero es que vamos y llegar. ¿Cómo lo has dejado entrar a una persona, a un prófugo que está anunciando con días de antelación dónde va a estar y a qué hora va a estar? Es decir, ¿cómo permites todo esto? Pero yo tengo una teoría que estoy plenamente convencido, que además la suelto en la mesa y a vuestra valoración, y para que no pase desapercibido este tuit, era lo que decíamos hace unos minutos. ¿Qué hace Feijóo? Envía un tuit, emite un tuit, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Abascal? Otro tuit, qué bonito. ¿Y a partir de ahora qué? O sea, emitimos tweets, esto es humillante, esto es insoportable, ¿sí? ¿Y qué? ¿No te das cuenta que te estás enfrentando a mafiosos? Que tu nivel de reacción y de acción y de respuesta tiene que ser distinta. Y a la pregunta, y no he dado tu pregunta, Iker, a mí me preocupa muchísimo el ciudadano de a pie. Estamos viviendo en una Cataluña en la cual, número uno, tiene la más alta tasa de criminalidad. Número dos, la ocupación es pan de cada día. Hay personas que viven del alquiler de su segunda vivienda, de ese alquiler pueden solventar sus gastos, no son ningún fondo ni mucho menos, y se está permitiendo ya desde la época de Ada Colau, que emitió un comunicado y un manual para poder ocupar las viviendas. Se permite... ¿De fuera lo oyen? Yo he contado algunas cosas. Sí, no, es una locura, es una vergüenza. Y Rubén, coronel, podéis tertuliar perfectamente en cualquier momento, y esta es la zona de tertulia, vamos a decirlo así. Os agrego esto, si quieres acaba Jorge y luego tertuliamos. La gente normal y corriente, yo me daba cuenta, y este es un proceso que he ido en mis diversos viajes viendo, sinceramente, lo digo con tristeza, porque soy español, ¿no? O sea, no entendían, no lo comprendían, alucinaban y pensaban que yo les mentía en algunas cosas como esto. Así es, una inmigración ilegal en la cual no se puede corroborar realmente cuál es la persona que entra por los antecedentes, cosa que en ningún caso podría ocurrir en Estados Unidos, y si ocurre te pillan y te expulsan, así de sencillo, pero lo que voy es, cuando nos preguntamos exactamente qué quería hacer Puigdemont, cuál era el plan, llegar, dar un discurso absurdo que no va a ningún sitio, porque no ha hecho absolutamente nada nuevo, pero ¿acaso ese discurso, su presencia, iba a evitar que ella sea constituido como presidente? Claro que no. Esto va más allá. Nos estamos enfrentando a genios del mal. Puigdemont, al igual que Pedro Sánchez, son genios. Son personas muy inteligentes. No los sobrevaloremos en ningún caso. Mi teoría es la siguiente. En el momento que Puigdemont entre a España como Pedro en su casa, y nunca mejor bien dicho Pedro, como Pedro en su casa,
no lo detiene absolutamente nadie, ¿sí? Da un discurso, es decir, se manifiesta públicamente, anuncia previamente que va a dar un discurso y luego desaparece por arte de magia o simplemente baja el escenario y se va. No ha desaparecido, ha bajado el escenario y se va. ¿Acaso no había mozos vestidos de paisano controlando toda la escena? ¿Acaso por radio, porque yo lo sé, acaso por radio no se comunicaban dónde estaba Puigdemont en cada momento? ¿Acaso no sabían que venía por la calle Trafalgar directamente hacia Arco de Triunfo? ¿Pero qué ocurre? Y aquí viene mi teoría. En el momento que tú realizas este acto y colocas de manera irrisoria, grotesca, absurda, anómala, ¿sí? Extravagante a la justicia española, pues decimos, bueno, aquí la humillación es de España, pero hacia los políticos, no, esa es la justicia. Porque Puigdemont a partir de ahora va a decir, yo perseguido, orden de búsqueda y captura, mentira, si he estado en España. Esa justicia es política, no tiene nada que ver con la realidad ni con el debido proceso. Es más, he dado un meeting y nadie me ha detenido. ¿Y para qué va a servir esto? Para que Pedro Sánchez y compañía diga, efectivamente, una cosa es la vida política y otra cosa es la justicia a la cual no podemos confiar. Eso es lo que está ocurriendo. Esa es la jugada maestra desde mi humilde punto de vista. A partir de ahora, Puigdemont detona la justicia española y Pedro Sánchez, por supuesto, de cara a Europa, le viene genial. Hombre, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no me van a llamar como testigo siendo presidente? ¿Cómo no van a procesar a mi esposa? ¿Cómo no van a procesar a mi hermano? Porque todo está politizado. Le hemos dado el motivo perfecto, ideal. Vuelvo y repito, estas jugadas maestras, estos juegos maestros, se ve mucho en el derecho penal. Esas estrategias se hacen en el derecho penal para llevar a cabo la defensa en juicio. O sea, las tengo vistas desde hace mucho Rubén, tiempo. coronel, ¿de acuerdo? Coronel, ¿quieres intervenir? No, tú? que yo he hablado antes. No, Rubén. mira, respecto al tema o sea, has dicho una cosa, Iker, y estoy de acuerdo con la intervención inicial que ha tenido Albertini totalmente al 100%. Es cierto, yo soy una persona joven, vehemente, llevo 4 años difundiendo una serie de ideas para España, y es porque precisamente lo que está pasando es una página más que a mí personalmente como español y como persona que me he interesado desde hace ya más de 14 años en la ciencia política para intentar mejorar mi país, me enerva. Y lo que está pasando es una página más. Es una página más. Yo no estoy totalmente de acuerdo en el que lo de Illa de hoy sea un revulsivo, porque realmente ya hemos tenido un gobierno en el momento de Margall, del PSC, pero sí que es verdad una cosa que ha dicho el coronel muy importante. Y que incluso hoy he publicado en mi Twitter ya, Vox ha aceptado ya incluso el principio de la federalización diciendo que no es incompatible con la unidad de España. Es que ese es el problema. Es que el problema precisamente radica ahí, Iker, coronel, Albertini. El problema que tenemos en España radica en un problema de conciencia nacional. No sabemos lo que somos como país, igual que lo que le pasó a Alemania, porque venimos de una dictadura. Y cualquiera que defienda la unidad de España huele a Franco, huele a derechas, huele por ignorancia. Por ignorancia, la gente cree eso. ¿Por qué no leen ustedes los artículos de Carlos Marx? De Carlos Marx en el Daily News de Nueva York en el siglo XIX, o de Engels, o de Rosa de Luxemburgo, o de Otto Bauer, o de Lenin, o de Stalin, que tengo aquí un libro suyo en el que habla precisamente de la cuestión nacional y de España. Yo, como no he sido nunca comunista, no tengo por qué rechazar, por ejemplo, el materialismo filosófico, pero también tenemos a Carl Smith, que habla directamente de España. Tenemos a Max Weber. Es que España, señores, lo siento mucho, pero es así, no es una nación de naciones. No cabe el federalismo. El federalismo del que habla el PSOE es fruto de la ignorancia, como bien ha explicado antes Miquel Jiménez, al quien le tengo una estima brutal. ¿Por qué? Porque el PSOE de hoy se fragua en el PSOE de la Segunda República, que recogió el paradigma del federalismo porque defendían la Primera República, que sí fue federal, pero fue federal, damas y caballeros, porque fue una república realizada por Pi Margall, que fue quien tradujo a Proudhon. Y Proudhon redactó el principio federativo, que se fundamenta, es casi anarquista, en la unidad de todos los ciudadanos. Es casi como la fraternidad de los franceses. No tiene nada que ver con el federalismo como una pluralidad de sujetos. Como eso, estos idiotas... Bueno, perdón, Pedro Sánchez, esta gente que sabe de ciencia política y sabe de esto nada, pues ahora creen que España puede ser federal y han tirado para adelante, Iker, con un carro muy peligroso que se gestó en 1978.
en la cafetería José Luis y está publicado entre Abril Martorell y Coronel, Alfonso Guerra. pero Es el artículo sí 2 que- de la Constitución, perdón, con esto termino, que por primera vez reconoce en España las nacionalidades. No, señores, no hay nacionalidades en España, lo que hay son ambiciones y deseo de atomización y de balcanización de España. Coronel. estando de acuerdo, por supuesto, con mis dos buenos amigos, con Jorge y con Rubén, pero no debemos olvidar algo muy importante, Iker, que al final todo esto es simplemente hacer lo que sea, si hace falta vender España entera, simplemente por mantenerse en el poder. No nos olvidemos. O sea, que es que no hay otro objetivo detrás. No es una persona que tenga mayoría absoluta, que diga, mira, pues ahora se me ocurre, vamos a buscar un sistema federal, oye, porque a lo mejor así nos entendemos mejor, efectivamente hay una convivencia, que haya menos fricciones. No nos olvidemos que todo esto se está gestando simplemente para seguir manteniéndose en el poder de una forma que me atrevo a decir que es artificial, pero que no les importa absolutamente nada con tal, efectivamente, de seguir manteniendo el sillón. Entonces, a partir de ahí, ya podemos divagar todo lo que queramos, podremos entrar en la teoría filosófica, en la teoría política, podemos citar a 50.000 autores y escritores y personas de los máximos intelectuales, pero la realidad es esa, Iker, es que no nos debemos despistar. Pero lo que ha pasado, vuelvo a insistir, bajo mi punto de vista, evidentemente siempre humilde y probablemente equivocado, para mí es un hito histórico que probablemente ya no tenga marcha atrás. Porque, como bien están diciendo tanto Jorge como Rubén, no olvidemos que en España no hay una verdadera oposición, nos guste o no nos guste. Así es, pero además, y añadiendo a lo que ha dicho el coronel, ¿por qué no pueden dejar el poder? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué hay detrás? Que llega un momento en el cual no puedes dejar el poder. Interesante eso, ¿eh? Pero es ¿Qué que ocurre? mientras Bueno, no se- volvemos al, La droga poner del el poder ejemplo, político, ¿no? quiero poner el ejemplo de Venezuela, de Cuba. ¿Por qué no Bien. puedes dejar el poder? O Putin. O sea, llega un momento que no puedes dejar. De aquí me saca muerto. Porque si tú destapas la alfombra, la cantidad de podredumbre que vas a encontrar ahí va a infectar a toda la nación. Eso es lo que está pasando. No pueden salir del poder porque el nivel de corrupción aparente, presunta, en la cual estamos viviendo y somos testigos y lamentablemente a día de hoy no podemos hacer nada, entre comillas, porque esa es la función de los partidos políticos que no hacen su deber, ¿sí? No van a dejar el poder. Es que, no, ¿acaso recuerdo con la ley del sí, solo sí, todos sorprendidos, indignados? Bueno, luego la amnistía, bueno, indignados. Bueno, aparece, pues vamos, indignados. ¿Y hasta cuánto vamos a dejar? Sí, y vamos todo a pasa y no indignados. pasa nada, ¿no? Bueno, Sí. hay una cosa más, Jorge y compañeros. Hay una parte de la sociedad, se puede ver en los propios mensajes, Pedro Pablo, Antonio, Vanessa, Aranda, Marina, de todas partes, y hay gente que aplaude lo que ocurre porque evidentemente va, y tienen todo su derecho, en concordancia con sus ideas. Es decir, hasta lo más estrambótico, si va en correlación con mis ideales, aunque yo intuya, si tengo una mínima formación o visión de la vida, que no está bien hecho, que no es justo, por ejemplo, del resto del país. Claro, si no me identifico con el resto del país, ahí está el primer origen, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que hay gente que va a encontrar el aplauso, sea donde sea. Y yo le pedí ahora a Diego, fijaos, venimos de un momento donde se plantea una financiación, como yo no soy experto en economía, pero digamos de una manera peculiar y que desde luego hace que los propios varones socialistas surjan al estrado y digan, no, porque es injusto. No lo decimos de otros partidos políticos, lo decimos de esta especie de rebelión o por lo menos desagrado con el cual algunos varones socialistas, el nombre que se emplea, han dicho esto. ¿Cómo alguien de Albacete, por muy de izquierdas que sea, va a aceptar una situación discriminatoria respecto a tal? Bien, pues hay gente que lo aplaude con sus funciones, pensando que consiguen un objetivo, y entonces hay una gran sensación de desánimo en muchas personas, la gente normal y corriente, porque no entienden lo que está ocurriendo. Y quizá ahí está el asunto de los políticos, que en el fondo han montado un sistema que debe ser, me imagino, el que nos rige, pero que desde luego se nutre a sí mismo y es muy difícil dejarlo por muchísimos motivos que no tienen que ver quizás solo con la ideología o el sentimiento de justicia, ¿no? Dice Emiliano García Paje, que ha sido uno de los más combativos con el tema de Cataluña, que hace unas semanas se hablaba de esto. Ante todo lo ocurrido hoy, esto no lo he leído, me gustaría hacer dos reflexiones. A ver qué opináis. Felicito a Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña, que tendrá ahora a alguien que se ocupe de los problemas de los catalanes.
Mi responsabilidad es defender los intereses de Castilla-La Mancha como región de España y espero que podamos llegar a entendernos. 2. Siento una profunda vergüenza y profundo sonrojo porque la gobernabilidad de España dependa de alguien como Puigdemont. Espero que ya nadie le incluya cuando se hable de mayoría progresista. Vamos a ver. Este tuit 2 de Emiliano García Paje, una persona que es el que ha ganado con mayoría en Castilla-La Mancha, tiene 92.500 reproducciones si veis el primero, que es como más, bueno, más lógico, ¿no? Vale, sí, eres presidente, eres del mismo partido que yo. El segundo es el que monta el lío porque dice, ojo, quiero que me defináis esto, ¿eh? García Paje dice, la gobernabilidad de este país depende de alguien como Puigdemont. Opinadme sobre este tuit, lo que significa, y sobre todo de cara a futuro, que es lo que nuestros amigos quieren ver. Claro, ¿qué implicaciones en la gobernabilidad nacional, no de Cataluña, la de todo este país maravilloso e increíble y estrambótico llamado España, va a tener lo que hemos vivido hoy? Pues es que esto no considero que sea nuevo. Apuntabais antes al PP, es que ¿qué fue el pacto del Majestic entre Pujol y Aznar y anteriormente Felipe González? Y cuando Zapatero sacó de la chistera el estatut, es que lo que demuestra esto, que la gobernabilidad dependa de un partido residual, es que no es un sistema representativo. Lo he explicado 50 millones de veces y entiendo que mucha gente pues se hablar de chino, pero si en España eligiéramos a una Cámara de Representantes, no haría falta que los partidos después pactaran entre ellos quién va a tener el gobierno aquí, quién va a tener ya, porque se elegiría directamente al presidente y separadamente los miembros de la Cámara de Representantes que controlarían al Ejecutivo. Rubén, pero esto que dice Paje, por ejemplo, que hoy en día Twitter, esto no existía hace 10 años, hace 15 años. Así Los es. políticos ahora... Si prestamos atención... ¿Qué significa esto? Exacto. Puigdemont no identifica, la gobernabilidad de España depende de alguien como Puigdemont, pero luego viene lo mejor. Espero que ya nadie le incluya cuando se hable de mayoría progresista. Es que eso es una bomba de relojería, ¿eh? Así es. ¿Y qué entendemos por mayoría progresista? ¿Quién era la mayoría progresista? Recordemos en Cataluña quién fue la mayor representante de la progresía, ¿sí? Una señora llamada Ada Colau. ¿Y quién fue esta señora? Una mujer que en el cargo en el que se encontraba, y presuntamente, siempre presuntamente, que además esto me lo comentó un muy buen amigo que pertenece al cuerpo diplomático estadounidense, él me dijo, Jorge, tú sabes que yo he tenido en mis manos el file, el documento, el expediente en el cual se avisó sobre el atentado que iba a haber en la Rambla y posteriormente llegó en Cambrils. O sea, se avisó unos meses antes. Y un mes antes se volvió a repetir la alerta. Y una semana antes se volvió a repetir la alerta. ¿Y sabes qué respuesta tuvimos? Son actos, ustedes lo enfocan desde la manera xenófoba, que nos reíamos cuando leíamos esto. Y no había manera de convocar absolutamente a nadie, ni de informar, porque eran temas de inteligencia, que luego se desvelaron esos documentos. Pero Jorge, te quiero decir, cuando un político ahora tiene en su casa, con el calentón o sin el calentón, indignado o no, que antes no ocurría esto, sale Paje y antes el partido hablaba dentro de unas coordenadas. Cualquier partido, que me da exactamente igual, que la gente esto no lo entiende, pero me da exactamente igual, como si son de Vox, como si son de Podemos, había una estructura. Ahora están las redes sociales y a veces cada uno dice una cosa, se lamenta o no, suelta y el público entiende, es que lo que has dicho ahí, coronel, lo que has dicho ahí es lo que pensabas de verdad. Pero luego todo esto se enfría, no pasa nada. Y en este caso se ha dicho mucho de los varones del PSOE, ¿no? Ese tuit... Así es, esa jerarquía política se empieza a quebrar en el momento que tú ves que se están cometiendo presuntos delitos gravísimos y no te quieres mojar, no quieres ser parte de ello. Y quieres decir a futuro, a posteriori, bueno, yo me desmarqué, yo envié y yo no estaba de acuerdo con esto. Lo dije públicamente. Sí, pero nadie revoluciona el sistema, ¿no, coronel? Es decir, bueno, indignaciones, pero se quedan ahí, ¿no? Lógicamente también, por otro lado. Mira, esos mensajes tienen muchas lecturas, Iker. Lo primero que hay que entender es que son mensajes para el consumo interno de su autonomía. Es decir, porque evidentemente, es lo que te decía antes, Iker, que no nos ofusque o que no nos opaque el tema de Puigdemont con lo que verdaderamente ha sucedido hoy.
Y lo que ha sucedido hoy es un procedimiento para producir una desigualdad máxima entre las distintas partes de las regiones de España. Entonces, obviamente, cada presidente autonómico defiende lo suyo, con lo cual ese mensaje va principalmente dirigido al consumo interno de su autonomía. No es el único que lo ha hecho, hay otros varones socialistas de otras partes de España que han hecho mensajes similares y los llevan diciendo durante Lambán, varios días. Barbón, han salido personas Sí, significativas dentro del partido. Asturias, de Sí, distintos sitios. Entonces, y que están, como en el caso de Lambán, que ya no está sí, sí. en el poder, pero bueno, que sigue siendo una persona emblemática y que además una persona que es verdad, que quiere a España, esa es la realidad. Entonces, lo que te quiero, ese es el primer mensaje. Y luego es verdad que además, es lo que comentábamos, es que lo que ha sucedido es, una vez más, que para mantenerse en el poder estamos haciendo gracia o estamos prestando atención a una persona simplemente porque tiene 6 votos que otorga en la gobernabilidad de España. Eso es todo. Es que esto es muy simple. Vale, y entonces, coronel Rubén Albertini, Pero, Rubén me permite Viejatú, solamente que termine perdona. un segundito. Y mira, pero fíjate que al final estos mensajes Porque que ahí no estaba son una clave nuevos, importante, coronel. que no son nuevos, que llevan tiempo lanzándose y al final, como decía luego Rubén, al final no tienen ninguna consecuencia, porque cuando de verdad se tendrían que plantar y decir, mira, somos muchos los socialistas que pensamos de manera diferente, que pensamos que se está haciendo daño a un partido histórico que debe existir en España y por tanto nos vamos a plantar y hasta aquí hemos llegado. Y deberían ser ellos lo que lo solucionara internamente. Y luego vemos que la realidad no es así. Quería decir, esto de cara a la gobernabilidad general de España, Rubén, empieza tú, estamos ya en la recta final. Sí, Claro, porque esto tiene los problemas, ¿no? Hay un enfrentamiento supuesto entre una de las partes de los votos que son fundamentales para que tengamos este gobierno en este momento exacto, ¿no? Pues es que lo que has expuesto, el tuit de Paje, podría ser perfectamente un artículo de 1996. Porque hoy son 7 votos, pero el 4 de mayo de 1996, a José María Aznar le hacían falta 5 diputados del PNV, 4 de Coalición Canaria y 16 de Convergencia y Unión para los 181 que le invistieran como presidente. Y ese fue el fruto del pacto del Majestic, que empezó la transferencia de policía propia, impuestos, el fundamento de un Estado propio. Pero es que Felipe González hizo lo mismo en su última legislatura. Pero es que después Zapatero con Artur Mas se sacó de la chistera el estatut. Es que ese es el problema, lo habéis dicho todos. Pero es que lo que estamos viendo ahora es precisamente el cáncer endémico de este sistema. Con esto voy a terminar, porque al final yo no voy en 5 minutos aquí a explicar la Constitución, tal. Miren, señores, o España o el 78. Ya está. Cuanto la gente más se agarre al peso muerto que hemos generado con el problema de este sistema, que hay que corregirlo, más vamos a ver descomposición, corrupción, deuda desmedida, cainismo, fractura social, que son los males que estamos viendo año tras año crecer en España. Fruto de estos problemas. ¿No se quieren abordar? Vale, hay muchos intereses detrás, por supuesto, pero el día de mañana, pues será otra vez el PNV o incluso el propio Puigdemont el que necesite Feijóo para volver a ser presidente y oye, venga, ahora va un poquito más. ¿Cuál es el poquito más, Iker? Es que el poquito más ya solamente es la federalización. Es que ya lo último que le queda a este país es partirlo en trozos, que tenemos una gran riqueza. Somos una nación histórica. Solamente hay un puñado. Inglaterra, Francia, Portugal, España y para de contar. Vamos a destruir ese legado por la ambición de una clase política. Yo haré todo lo posible para que eso no pase. Quizá estoy haciendo una batalla perdida, no lo sé. Pero desde luego haré todo lo posible por amor a mi tierra, por amor a la gente, piense o no como yo, esté de acuerdo conmigo, pero creo que hay que dar esa batalla. Esa es la batalla que hay que dar hoy en día en este país. Mira, precisamente lo que está diciendo Rubén Iker, que es trascendental, porque esa quiebra social, esa polarización, que es intencionada, y lo hemos comentado algunas veces ya en tus programas, Iker, porque lo que consiguen es que al final tener un colchón, tener un suelo de entre 25 y un 30% de la población que hagan lo que hagan, aunque cometan las mayores barbaridades. Es más, aunque parte de esa población reconozca que están haciendo unas barbaridades, pero decir, mira, pero lo hacen los míos, mejor que no lo hagan los otros. Claro. Los míos y los otros. ¿No? Los míos y no los olvidemos que esto es intencionado. Y por tanto hay personas que aunque reconozcan que esto no está bien, que yo creo que es bastante obvio, les da igual porque dicen, bueno,
Pero a lo mejor si vienen los otros todavía lo harían mucho peor, ¿no? Porque Ya. es de lo que les han convencido. Y esto es terrible, Iker, porque una vez más, si todos fuéramos mucho más conscientes, los ciudadanos, de lo que está sucediendo, en bloque, esto no lo permitiríamos Claro. bajo ningún concepto. Y por eso, como dice Rubén, nos han roto, nos han fraccionado, nos han quebrado como sociedad, nos han enfrentado precisamente para tener ese colchón que les sirva como de cama elástica para, aunque por mucho que caigan, vuelvan a rebotar y suban otra vez para arriba. Y perdona, coronel, si Y me hemos permites permitido- un hemos mínimo apunte, coronel. Hay gente fuera de España que quiere esto, ¿eh? Hay mucha gente fuera de Claro. España que quiere que esto se Evidente. produzca, ¿eh? Ojo, cuidado, perdón. Hemos permitido, Totalmente de acuerdo, Rubén. hemos permitido que la independencia y la separación de poderes sea única y exclusivamente letra muerta. ¿Por qué? ¿Quién es el llamado? ¿Quién es el llamado realmente a invocar de inmediato un acto constitucional cuando ocurre una falta, una vulneración ante la Constitución? El Tribunal Constitucional. Es decir, ya hemos hablado del artículo 2, ¿no es cierto? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones, pero a continuación, y Nacionalidades. regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. En el momento que hay un decreto, una resolución que favorece a una comunidad autónoma, ¿sí? A una, ahí está. No hablaré del País Vasco porque eso fue otra historia, ¿sí? Estamos hablando de Cataluña. Está vulnerando el artículo 2. ¿Quién tiene que actuar? El Tribunal Constitucional. ¿Por qué no actúa? Ya sabemos quién ha puesto el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? No hay separación de poderes. ¿Cuál es el problema? Están gobernando los que han perdido la carrera. Es decir, imaginemos estas personas que están compitiendo, ¿no?, en los Juegos Olímpicos. Llegan a la meta, pero el ganador, el que llega primero, a ese no le vamos a colocar la medalla, sino se reúnen todos los perdedores y a ese le colocamos la medalla. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. El gobierno de la mediocridad. Y lo peor de todo, que esto atenta contra dos principios básicos. Número uno, la economía. Las empresas, yo lo veo personalmente. Yo tengo clientes a nivel internacionales. No quieren invertir más en España. No quieren invertir. Ese es el problema. Y además está muy al día de todo lo que pasa, ¿eh? Nosotros creemos que en el mundo la gente no se entera. No, está muy al día de todo lo que ocurre, porque todo está mezclado. Presuntamente la criminalidad internacional está mezclada. ¿Por qué conviene que no derroquen a Maduro? Porque de esa manera no nos enteramos lo que hizo Daisy Rodríguez cuando vino y Ábalos la fue a buscar en el aeropuerto, ¿no? O sea, todo está mezclado, todo está mezclado. Y número dos, nuestra propia seguridad. Yo traje a cotación el atentado que hubo en el 2017 porque les importó un bledo. Es decir, están con estas políticas absurdas que quieren la destrucción de España y no atienden a lo importante, que hay un comunicado sobre un atentado. Entonces, vemos vulnerada tanto la economía como nuestra propia seguridad. Y a partir de ahí la debacle. ¿Acaso no somos testigos de cómo, y ahí leemos, por ejemplo, ese tuit de Turull? El presidente Puigdemont me ha pedido que le notifique que está sano, salvo y sobre todo libre. Buenas noches. Pero Luis Llach, el famoso compositor, ¿no? Con canciones muy buenas, por cierto. Luis Llach, efectivamente, retuiteando lo que ha dicho Jordi Turull. Ese señor que en una oportunidad, cuando yo fui a visitar a un detenido, a una persona que estaba en prisión, yo lo vi y se reunía muchísimas veces y todos los días y tenía un trato especial, presuntamente tenía un trato especial en la cárcel. Se está riendo Rubén, porque fijaos el tuit de Arturo Pérez Reverte. ¡Qué fenómeno! Así es. Bueno, pero oye, os voy a decir una cosa, es posible que don Arturo esté viendo, porque tuve la oportunidad hace no mucho tiempo de comer con él y bueno, mandaba muchos saludos, le sorprendía un poco todo lo que estaba ocurriendo. Ha tenido un artículo hace poco que lo publiqué brillante sobre el tema de la inmigración y lo de Reino Unido, brillante el artículo último que publiqué. Esa es otra, claro, mira, no hemos hablado de todo esto que está pasando, pero Albertini, es como había algunos momentos que era como, sí, de intentar dar un cierto discurso, la gente polarizada a tope, como decía el coronel. Oye, coronel, ¿algo para Venezuela? ¿Queréis dar algún mensaje por el tema de Venezuela? Tú decías, Albertini, eso de que tampoco convenía en shock rápido. Mucha gente preguntará, coronel, me han preguntado, pregúntale al coronel,
qué pasa en Venezuela, qué va a ocurrir, porque también es lo mismo, Estuve, ¿no? estuve El fin del mundo y se ha reunido, quedado ahí. sí, estuve reunido con la hija de Edmundo González, Sí, del verdadero presidente actual de Venezuela, y ella me contaba, porque estábamos en un lugar, no voy a decir cuál, lógicamente, y llegó un momento que, claro, yo dije, pero a ver, aquí el problema es que queremos soluciones y remedios democráticos en un país tomado por ya. narcotraficantes. Entonces no funciona. Tú quieres combatir conmigo entre libros y yo te saco una pistola. No funciona. O sea, Ganas de la pistola, eso seguro. efectivamente, la forma de actuar es otra. Y ella me decía, efectivamente, Jorge, pero la única manera que tenemos para poder despertar a la población es que el propio ciudadano se dé cuenta que Ya. todos los que conoce a su alrededor han votado por una sola, por un cambio, por una sola vía, y sin embargo los resultados son anómalos, absurdos y contradictorios con la realidad, con la realidad. Y volvemos a lo mismo, este tipo de zurdos, ni un milímetro. Estábamos Porque viendo imágenes, Albertini, perdóname porque se ha conectado un momento, porque estaban imágenes, había puesto Diego, de los disturbios en Venezuela. ¿Qué ha pasado con él con eso? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Me pregunta mucha gente. Pues mira, el otro día hice un programa precisamente con venezolanos, con colombianos, con españoles, con gente que sabe muy bien del tema. Y verás, hace 2 días estuve hablando con una persona que se mueve al más alto nivel de las finanzas y me decía, dice, mira, todo lo que nos están contando sobre Venezuela no es así ni mucho menos. Ahora mismo la deuda, la emisión de deuda venezolana, que está pagando un interés de casi el 40%, buena parte de esa deuda la están comprando inversores estadounidenses, que son los primeros que no tienen ningún interés en que caiga, fíjate lo que te voy a decir, el gobierno de Maduro. Porque ¿sabes lo que me contaban? Que resulta que el Maduro resulta que es fiable internacionalmente hablando desde el punto de vista de las finanzas. Porque resulta que está pagando, desde que llegó al poder está pagando y está pagando bien, nunca ha dejado de pagar la deuda y con esos intereses tan elevados. Y con lo cual, por lo tanto, hay quien está muy contento con él. Entonces, una cosa es lo que vemos aparentemente, otra cosa ya ves es el pueblo, que al pueblo nos manipulan como les da la gana, y otra cosa son las realidades que hay detrás. Y además, hoy lo que ahora mismo nos hemos enterado es que la Fundación Carter ya ha dicho definitivamente que sí, que el opositor Edmundo que habría ganado con un 60% de los votos. Pero vemos que hasta ahora mismo tampoco ha habido una oposición clara y decidida ni por parte de Estados Unidos ni por parte de la Unión Europea, que sí pero no, ¿sabes? Pero no ha Esto es habido señal en directo en Venezuela, amigos. Lo digo simplemente para la información. La estirpe de los libres, ahora a la 1-10, coronel. Venezuela en directo, Caracas. las 2 menos 10, Iker. ¿Era Iturralde, coronel? ¿Era Iturralde con quien hablaste? No, que va, con una persona que se mueve todavía. Fíjate que Alberto se mueve a alto nivel, otra persona que se mueve solamente las muy altas finanzas. Es que fíjate, una menos 10, no me cambies el lío que tengo de horarios de los últimos días, pero creo que es una menos 10 ahora mismo, 0,51, ¿no? Es que 2 menos 10. Eso es una verdadera manifestación. 2 menos 10, Iker. Esa es una verdadera manifestación. No, perdona, que no. Es que estaba viendo lo que pone en vivo. Es que ya no sé ni qué hora es. Ya me estabas viendo loco, digo, no, una menos 10. Claro, entonces que pone aquí 1,51 y ya me iba yo a... No. Pero fíjate lo que ha dicho el coronel. Observar una verdadera manifestación pacífica. Fíjate lo que ha dicho el coronel Iker, que el principal socio comercial de Venezuela hoy, el número 1, es Estados Unidos. El número 2 es la Unión Europea. Entonces yo exactamente coincido con él. Si Maduro se porta bien y mantiene lejos a China y a Rusia, hay Maduro para rato. Por desgracia. Sobre todo, Albertini, recordemos que hace muy pocos días, hace un par de días, Maduro dijo, como me presionéis mucho, todos mis recursos que tiene Venezuela, que tiene muchísimos, se los vendo a los BRICS y me olvido de los occidentales. Piensa que el petróleo pesado venezolano, ¿dónde se refina? En Estados Unidos. Todo, por ejemplo, todas las gasolineras que tiene PDVSA en Estados Unidos. Es decir, hay muchísimos intereses mezclados con Estados Unidos. Entonces, una cosa son la palabra que nos da a conocer al pueblo y otra cosa es lo que de verdad se teje entre bambalinas. Que muchas veces no tiene nada que ver. ¿Entonces no hay esperanza para el cambio en Venezuela? Sí, porque Venezuela ya tocó fondo. Que espero que nunca España llegue a esa situación. Venezuela ya ha probado el hambre. Y en el momento que pruebas el hambre cultural, el hambre social,
el hambre espiritual y el hambre física, a partir de ahí todo cambia. A partir de ahí es cuando el pueblo se levanta y no hay dictador que lo soporte. No hay dictador que lo soporte. Si me permites, Jorge, mira, sin armas complicado. Vamos a entender un poco la situación en Venezuela. Lo primero es que se estima que hay al menos un 30% de la población, de los que se consideran los más desfavorecidos, que muchos de ellos reciben ayudas de manera sistemática y recurrente por parte del gobierno, que van a seguir votando a Maduro. Pero es que luego hay una élite que no se nos olvide, que vive muy bien y rodeada de todo tipo de lujos y de riquezas, que está encantada también con el gobierno. La burocracia. No se nos olvide. Y luego hay muchos que temen que lo que puede venir con la señora María Corina sea todo lo woke, sea otra vez en los Soros, sea que ya sabes que ya está muy próxima a información, también a la Open Society. Te quiero decir que es que hay muchos temas entrelazados. Pero Y hay también mucha geopolítica detrás de lo de Venezuela. Pero, que ojalá coronel, lo importante es que elija al pueblo, que hay una verdadera democracia, por supuesto, y por supuestísimo, por encima de todo, que si hay un cambio que sea pacífico, que es lo que deseamos a todos nuestros hermanos, queridísimos hermanos venezolanos. Lamentablemente el cambio no será pacífico. Coronel, te puedo hacer una pregunta. El cambio será violento y dentro de la violencia también es pasiva, cuidado. Aquella persona que ingresa y monta una tienda en el patio de tu casa y no se quiere marchar, ¿sí? Y no se quiere marchar, está generando un tipo de violencia pasiva. Coronel, entonces, se pueden realizar actos, mira la contradicción que te digo, bajo una violencia pasiva, por supuesto, y es ahí donde genera el cambio porque inmovilizas al país. Y el dictador no tiene más remedio que marcharse. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que va a vivir Venezuela. Estoy completamente seguro, estoy convencido que eso va a ocurrir. Coronel, mira, acuérdate, perdón, un segundito, Rubén, un segundito. Acuérdate, Jorge, que esto ya lo vivimos con Juan Guaidó. Sí. Que acuérdate, el presidente encargado, reconocido por Estados Unidos, reconocido por la Unión Europea, aquí venía a dar conferencias, no le pasó solo con él, le pasó con Leopoldo López, y de repente se diluyeron cuando no había verdaderos intereses, porque lamentablemente todos lo estamos viendo, que el pueblo no pintamos nada, no significamos nada, hay otros intereses por detrás, sobre todo intereses económicos y financieros, que son los que verdaderamente marcan la dirección de los países. Y no olvidemos que Venezuela es un país inmensamente rico. Solamente en recursos de hidrocarburos, de petróleo y de gas, estamos hablando que solo en petróleo se tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y encima todo lo que está descubriendo nuevo en la zona de Guyana, tanto offshore como en tierra. Quiere decir que es un país que es muy goloso para los grandes financieros y solo tienes que ver, y luego a quién ha dado ahora mismo, digamos, la atribución Maduro para que le gestione las finanzas. Si es solamente converso ya puedes entender muchas cosas, Jorge. Pero fíjate... Sí, claro, pero la ventaja es que María Corina Machado sí tiene el apoyo popular. Y la gente ha llegado a un nivel de hartazgo. Pero también hay manifestaciones a favor el tema irá de Maduro. Increciendo, porque Venezuela no es Cuba, cuidado. Venezuela no es una isla. Venezuela tiene países limítrofes. Ahora el venezolano está escuchando los mensajes de Milei, por ejemplo. Esta batalla cultural la ha generado Milei en la zona. Es por eso que la gente empieza a reaccionar y dice, no, es que hay otro futuro. Sí, pero no mira, podemos permitirnos seguir viviendo. Jorge, mira cómo los primeros mensajes que lanzó Argentina también los ha ido suavizando. Ya no son tan sumamente agresivos, quitando por parte de Milei. Milei es Milei, pero lo que es el gobierno argentino, los mensajes ya no son tan agresivos. Por supuesto, esto que nadie entienda bajo ningún concepto que estoy defendiendo al régimen de Maduro, ni muchísimo menos. Simplemente estoy exponiendo la realidad, porque tú sabes que la realidad, lamentablemente, Jorge y Rubén, no tiene nada que ver con lo que nos cuentan los medios o que superficialmente nos cuentan. Tú sabes que detrás hay muchísimos otros entramados que no tienen nada que ver, que son los que de verdad dirigen los países, pero como nos está pasando a nosotros, y por eso hablamos que te da igual que esté el Partido Socialista, que mañana esté el Partido Popular, porque están dirigidos por los mismos, exactamente por los mismos, porque los que controlan los países no son nuestros políticos. Ya sabes que yo digo una frase, que el pastor no vela por los intereses del rebaño, vela por los intereses del dueño del rebaño. Y lo que tenemos que entender es quién es el dueño del rebaño. Esa es la clave. Pero además... ¿Quién es el dueño del rebaño? ¿Quién es el dueño del rebaño? ¿Las grandes corporaciones financieras? Lo he dicho antes, que fíjate que hemos pasado de las multinacionales a los grandes grupos de inversión internacional, que son los que se están haciendo con el control absoluto de todos los países, sí que de todos los países. O sea, no sé ni siquiera los códigos de masonería,
no sé cómo decirte, muchos elementos que mucha gente tiene en el acervo popular están dominando el mundo. No. Grandes corporaciones financieras internacionales y sus operaciones. Que es efectivamente las grandes corporaciones que evidentemente están relacionadas con todos los otros grupos de poder tradicionales. Es que son los que controlan todo. O sea, si alguien piensa, las pues, grandes, es que no me estoy inventando las nada. grandes... Tú solo tienes que entrar aquí y ver el IBEX 35, ¿quién son los principales accionistas? O sea, es que no estamos inventando nada, Iker. Y esos son los que de verdad dirigen los países, que están comprando no solo España, sino Europa entera. Y son los que nos guían las políticas. Y por eso, y lo veríamos, si mañana llegara el Partido Popular al poder, recordemos, va a hacer lo mismo, o incluso si me apuras, peor, porque ya sabemos que tiene sus complejos y por lo tanto no son tan directos a la hora de aplicar las políticas como aquellas que prometen. Fijaos, coronel, compañeros, dice una seguidora, creo que es Mónica, España, Venezuela 2.0, y dice, por ejemplo, en Teos, ¿qué tendrá que decir a todo esto el rey? Esto es curioso. Preguntan mucho Albertín y Gisbert se ríe. ¿Por qué te ríes, Gisbert? Hombre, porque preguntarse qué va a decir el rey, en fin, yo prefiero pasar palabra. Yo quería preguntarle al coronel porque yo creo que... No, ¿por qué? ¿Por qué pasar palabra? Hombre, pues porque el rey... Primero, voy a ser claro, los Borbones... Lo digo porque mucha gente lo pregunta. Sí, bueno, pues la situación, imagino, referida a Cataluña. Los Borbones han sido un desastre para España. Un desastre, tal cual. Por la constante dejadez que han habido, pero la pérdida del imperio fue cuando la llegada de los Borbones. Y yo, sin conocer personalmente a Felipe VI ni nada, solamente en lo político, es una persona sin carácter, es una persona sin empuje, es una persona... Y está rodeado, además, de una serie de personas que componen hoy en día la Casa Real, que desde luego están dirigidos por el presidente y por la presidenta del gobierno. Mucha gente pregunta, Albertini, por esta circunstancia y con todo esto mucha gente... Bueno, ¿qué pasa? Es que el rey aparte es que no puede intervenir. O sea, primero que no puede intervenir y segundo que es una institución hoy en día que está en manos de una persona que es como tener un palo vestido. Literalmente es que es así, lo siento, pero es que es la realidad. Hay gente que le gusta que lleve uniforme. No podría estar más en desacuerdo con Rubén. A ver, gracias al rey, gracias a su majestad Felipe VI, España no se ha ido al garete. Gracias a él. ¿Por qué? Hay una serie de contingencias cuando se dice, ¿qué puede hacer el rey? ¿Cómo va a actuar el rey? Constitucionalmente no puede mover un dedo. Él tiene que simplemente ratificar, refrendar lo que se emite del pueblo, que supuestamente es la representación mediante los partidos políticos. Es al contrario, Jorge. Es que es al revés. ¿Cómo que no? Pero si está en la Constitución. Y supongo que el pin de la Agenda 2030 también se lo ponen, ¿no? O sea, sí, pero no manipulemos. Es decir, no manipulemos, no. Lleva un pin de la Agenda 2030 mientras... En el momento que su majestad es el jefe del Estado, pero no tiene capacidad de acción, porque no la tiene. ¿Cómo que no? Todas las del mundo, pero clandestinas, como su padre. No, bueno. ¿Sí? Para decir esto hay que tener pruebas y no se puede soltar. Coño, si lo pillaron en Botsuana con la... Una acusación tan grave como esa, Rubén. Pero si pidió perdón. Mucha gente, perdón, que no se entiende. En redes se mezcla el audio y es complicado, chicos, simplemente por eso. Pero te quiero decir, Jorge, mucha gente pregunta y dice, bueno, si el rey es del desconocimiento o no, pero mucha gente joven que nos ve ahora en todo el mundo dice, bueno, pero el rey dice, no puedo operar. Pero claro, mucha gente dice, bueno, pues entonces ha quedado obsoleta la institución o qué, si pasan cosas graves para la unidad de España y no puede hacer nadie nada. No, mucha gente lo pregunta. La monarquía es una figura que desde Montesquieu, espíritu de las leyes, se fundamenta una buena monarquía en la honorabilidad, en el honor. Y yo lo siento mucho, esto es así. Si lo eligen los españoles, fantástico. Una monarquía que en el siglo XX y XXI no derive de que el pueblo vota, elige su propia forma de Estado y que viene de donde viene, no es una monarquía con honor. Más aún... Es que la monarquía no puede ser votada. La monarquía es heredada. No se puede votar una monarquía, número uno. Número dos. No has escuchado nada de lo que he dicho. Número dos. A ver, respetemos el Estado de Derecho. Nosotros sí respetamos el Estado de Derecho. Estamos ante Su Majestad, el jefe del Estado. Ya está. Él tendrá que actuar en los momentos que deba actuar. Todavía no tiene que actuar. Todavía. Pero que no puede actuar. Llegará un momento, recuerda que él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Llegará un momento en el que si realmente nuestra querida patria se va al garete, ten la plena seguridad, te lo digo y pongo las manos al fuego, que Su Majestad Felipe VI no lo va a permitir.
y actuará con la contundencia que merece. Mira, eso te lo garantizo. Una cosa... Y además, gracias al rey, internacionalmente tenemos una figura en la cual se entiende lo que son los políticos de turno, se entiende la nobleza de nuestro poder judicial y se entiende la gran jerarquía y la oportunidad económica que nos brinda el rey para hacer negocio a nivel internacional. Por tanto, el mayor de los respetos y agradecimiento hacia su majestad. Que mucha gente se desespera y dice, ¿por qué no actúa? Porque lamentablemente ahora no puede. Ahora Sí, no puede. es, Ya veremos cómo se van desarrollando los eventos. Jorge, una cosa. Ya veremos qué pasará. Si te parece, Icor, voy a mediar en este tema porque eso es la para mucho. Mira, solamente decirte... Te dejo despedir el programa, coronel. En el tema de Venezuela se va a decidir más en el exterior que en el interior del país. Ajá. Ojalá no fuera así y ojalá de verdad fuera la verdadera voluntad del pueblo. Pero recuerda, se va a decidir más con la injerencia externa que con lo que pueda decidirse en el interior. Yo quería hacer una pregunta antes al coronel muy rápida, pero que es... Entonces no acabamos, Rubén. Termino ya. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos, si en el Pentágono, si en la CIA y tal, se decidiera realmente quitar a Maduro? Ya lo habrían quitado. Ya está. Como ha pasado en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Costa Rica y cuando se ha querido. Entonces, bueno, queridos amigos, 2 horas... 3 minutos 56 segundos con señal de Caracas. Don Jorge Albertini, don Rubén Gisbert, don Pedro Baños, haciendo su función de disidencia. Veremos si de inmediato el programa, también el suyo, en el canal del Coronel, no son capados, lastrados, puesto el peso encima, para la que no lo veáis. Vosotros podéis difundir libremente. Estamos en un momento fascinante del mundo donde existen este tipo de diálogos entre amigos y entre conocedores de ciertos asuntos y al mismo tiempo también hay un enfrentamiento brutal entre personas que no quieren salirse de sus raíles porque le tendrán algún interés o creerán profundamente en esos raíles, claro. A mí me encanta hablar con estas personas y que todos aprendamos. La situación estrambótica incluso era de tal nivel que yo creo que era interesante esta estirpe que luego seguirá rodando. No os imagináis, queridos amigos los tres, no os imagináis de Cuba, de Venezuela, de México, de Honduras, la cantidad de personas que os seguían, nos seguían. Impresiona mucho. Un fuerte abrazo, amigos. Muchas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo, un beso a todos. Gracias a los tres. Gracias a ti, Iker. Mira, Iker, desde aquí yo lo que les mando es un abrazo afectuoso con todos los mejores deseos a nuestros hermanos venezolanos. Se merecen lo mejor, se merecen la democracia y se merecen vivir en paz. Un país y se merecen luchar por la libertad también, que ellos son los que tienen que generar la libertad. Un abrazo a los tres, compañeros. Un país en el que pueden ser todos ricos, porque es un país maravilloso y riquísimo. ¿Os habéis dado cuenta, queridos amigos, lo que es la estirpe? ¿Eh? No paran, es normal. Son gente entusiasta. Un abrazo, descansad, gracias, que os he pillado con lazo a los tres. Gracias.